el Perú específicamente, pero hablando con Joel y hablando con diferentes mamberos, me han podido contar un poco sobre la historia y toda la experiencia y trayectoria de emprendimientos que tiene Vasco, siempre emprendiendo desde un propósito sincero y genuino, ¿no? Entonces, creo que ejemplifica súper bien qué es lo que deberíamos, a qué deberíamos apuntar en cuanto a generar un impacto genuino en la sociedad o los diferentes actores con los que nos involucramos. Así que bueno, es un súper lujo y Vasco, todo tuyo para que compartas con nuestra comunidad. Te dejo compartir. Dale, men. Muchas gracias. Con esa presentación, vamos a ver si estoy a la altura. Yo lo único que voy a hacer es contarles un poco la historia de los últimos años, los últimos 25. Déjame ver que screen share. Ya. Yo no soy pues, profesor de universidad, ni académico, ni teórico, ni nada, así que lo único que puedo hacer es contarles lo que venimos haciendo, lo que he aprendido, sobre todo compartiendo, creo que lo más valioso, algunas cagadas que hemos hecho, cosas que hemos aprendido, cosas que han salido bien, otras cosas que han salido mal, y tratar de darle un poquito de contexto a las cosas, ojalá les sirva. Hay un montón de diapositivas, pero casi no hay texto, y voy a tratar de hacerlo ágil, y al final sería bacán hacer como una conversación. Quiero comenzar por decir que esta es una semana bien brava esta, energéticamente bien cargada. Yo creo que en el país estamos viviendo cosas bien intensas que no hay que pasarlas por alto. Y hago esta presentación ahora con el corazón en la mano, con toda apertura, para compartir, porque creo que hay un montón que nos toca hacer a todos los que estamos con capacidades de hacer empresa, de transformar. Así que mientras más seamos comunidad y seamos ecosistema y compartamos, sobre todo las cosas que nos han fallado, porque claro, todo el mundo cuenta todo lo lindo y las cosas de donde hay que realmente aprender es que no todo siempre funciona, y a partir de eso ojalá podamos hacer un mejor país y ojalá un mejor mundo. Bueno, ahí va la presentación. Alimenta es el nombre que tiene hoy el grupo. Es un grupo que yo he arrancado hace 25 años. Este nombre tiene pocos años. Así que el propósito lo fuimos encontrando en el tiempo. Bueno, voy a hacer una presentación alrededor de estos tres temas que parece que no tuvieran ninguna conexión. Mucho de innovación, sostenibilidad en el centro, y voy a tratar de argumentar cómo esto está buscando crear democracia también. Pero voy a hacer una vuelta un poquito de contexto, ¿ya? Para explicar las ideas. Y cuando se habla de sostenibilidad, vamos a hablar de sostenibilidad, uno piensa, allá me van a hablar de emisiones de carbono, me van a hablar de reducir contaminación, ¿no? De los ODS. Y no, yo voy a ir por otro lado. Y es cómo hacemos una empresa sostenible en un mundo sostenible. Así que no se trata de hacer un mundo verde solamente. Voy a tratar de explicar a lo que voy con un poquito de contexto, a ver si me siguen con esta vuelta. Yo partí por esta pregunta, ¿ya? Que es, ¿cuál es el rol de las empresas? Y hay una respuesta fácil, ¿no? Que te dicen todas las empresas de negocio, te dicen, no, el rol de las empresas es hacer plata, tú preocúpate de hacer plata y ser eficiente y ya, ¿no? Y ese es el rol. Yo creo que va un poco más allá. Y esta idea que lo que yo le llamo los dinosaurios de las empresas tienen hoy, que son la gran mayoría, de que es hacer plata y punto, viene de un sitio. Y yo he detectado hasta he ido un poquito más atrás y he detectado algunas ideas. Este personaje, no sé si lo reconocen, es Charles Darwin. Y Darwin lo que dijo es, no, el más fuerte sobrevive. Así que nos quedamos, dijo muchas más cosas, ¿ya? Pero nos quedamos con esa idea. Dijo un montón de cosas bien chéveres, pero nos quedamos con esa idea que hay que competir y matar a los otros y porque uno va a salir adelante. Después vino Descartes, ¿no? Pienso, luego existo, ya, pero aparte de eso, este pata escribió un montón de cosas interesantes y además nos regaló, ya nos acordaremos del colegio, de la universidad, el esquema cartesiano, Descartes cartesiano, que es que toda la realidad súper compleja del mundo se puede simplificar a dos ejes, ¿no? Los economistas tratan de analizar toda la sociología del mundo y de los precios en dos ejes o tres ejes y reducir el mundo, que es complejo y que tiene dinámicas complejas, para que los humanos la podamos entender
a matemáticas. ¿Ya? Segundo elemento, Darwin, tenemos que competir. Y después, vamos a simplificar el mundo. 2 elementos. Y después vino este brother, que no sé si lo conocen muchos, Milton Friedman, a terminar de embarrarla. En los años 70, un economista súper influenciador del pensamiento económico global, y básicamente terminó de poner la cereza encima de la torta, de decir, las empresas se tienen que encargar de ser eficientes y ese es su aporte a la sociedad, punto. Inclusive inspiró una ley que ha hecho un montón de daño en Estados Unidos que se llama el Fiduciary Duty, que dice que si tú te contratan como director de la empresa, cualquiera, no sé, General Electric, tienes que velar únicamente porque General Electric, los accionistas hagan más plata. Si levantas la voz y dices, oye, pero estamos malogrando el pueblo del costado, te pueden meter preso, te meten un juiciazo. ¿Ya? Eso es en Estados Unidos, es una locura, ¿ya? Pero eso es lo que ha marcado la filosofía empresarial del siglo XX. Ojo, estamos en el siglo XXI, nos toca cambiarlo. Pero es lo que enseñan hasta el día de hoy las principales universidades de empresa en el mundo. LSE, Stanford y Harvard te enseñan, enfócate en tu negocio, core business, sí enseñan un poco de responsabilidad social empresarial, pero como cosas accesorias. Pero lo central es ser súper eficiente en un negocio central. Uno, la verdad que si nos fijamos en cómo funcionan los organismos en un ecosistema, cómo funciona la naturaleza agregada, nunca funciona aislada de yo me ocupo de mí egoístamente y voy a estar bien. Eso no funciona. No hay ninguna especie en la historia de la vida que haya surgido sin tener un ecosistema que ha surgido. Las empresas están íntimamente interrelacionadas con su ecosistema. Y si una empresa quiere surgir y mantenerse y ser sostenible en el largo plazo, tiene que asegurarse que todo su ecosistema surja. Y eso como primera idea. Bueno, ahora sí vamos a lo que me pasó a mí en mi historia y ojalá puedan salir algunos aprendizajes. Les voy a contar en qué termina esto. Al final, lo que voy a tratar de proponer, voy a contar algunas historias de lo que secuencialmente fue pasando en estos años, pero para terminar con 3 mensajes, que les digo cuáles son los 3 mensajes que al final los vamos a hablar. Uno es el valor tan claro de tener un propósito y un norte claro, pero no un propósito inventado, sino un propósito algo que te haya jodido y que realmente quieras y movilices y quieras matar por eso. 2 es que no hay manera de hacerlo solo, que hay que trabajar con empatía con el entorno. Tenemos que levantarnos juntos. Y 3, el valor de hacer un ecosistema de empresas, no una empresa, sino un ecosistema. ¿Ya? Esas son las 3 cosas que voy a tratar de argumentar. Ahí va la historia. De hecho, la historia comienza antes de que yo nazca. Hito importantísimo, crisis en mi familia, la reforma agraria. Pasamos de varias generaciones de que la vida era clarísima, teníamos unas tierras y producíamos unos cultivos y eso era, ¿no? Y de pronto viene ese señor y dice, ¿sabes qué? Con militares, váyanse, con soldados entrando a la casa, decir, váyanse, y mamá aterrorizada, tal, esto ya no es de ustedes, se quedaron sin tierras. Pero nadie pensó en que las tierras del desierto, al costadito, que también estaban a nuestro nombre, esas no les interesaron a nadie. Y así mi papá se fue a Israel, trajo los primeros sistemas de riego tecnificado en los años 70 y comenzó a desarrollar el desierto. Entonces, para mí, yo crecí alrededor de esto, que es falta de todo, pobreza, pero con muchas ganas de hacer, a partir del desierto, de nada. Simplemente ponerle energía, ganas, traer la mejor tecnología del mundo y ver con lo que hay en el Perú, los recursos que teníamos, en este caso era el desierto, con un sol maravilloso, terminó siendo fantástico. ¿Qué se puede producir? Aprendimos a construir suelo, literalmente. Esta es una foto de cómo comienza, piedras, a los pocos, al año más o menos es la foto del centro y a los 2 años es la foto de la derecha. Es construir suelo a partir del desierto, es decir, se puede hacer empresa, se puede hacer vida a partir de la crisis, a partir de la nada. Básicamente, esto fue ingenio, ganas de salir adelante, ganas de sobrevivir y los maravillosos recursos que tenemos en este país. Esto ha crecido a ser una industria grande, estas últimas semanas está en las noticias por todos lados. Mucho de esto comenzó con este señor loco, mi papá, cultivando el desierto, y de la mano con el otro negocio que es los huevos con la marca La Calera. Los huevos, las gallinas producen guano y ese guano ayuda, en fin, todo se conecta.
Yo crecí con eso, crecí en una época de hiperinflación donde no se podía importar nada, así que había que inventar todo. Muchas innovaciones en esa época que generaron dos industrias que hoy son industrias grandes, emplean a miles de personas, que son la industria de huevos y la industria de frutas. Pero es la industria de la generación anterior. Y un día, cuando yo tenía 14 años, vino mi papá, no sé qué película habrá visto, qué libro habrá leído, no sé, dijo, acá yo no quiero que ustedes estén esperando que el viejo se muera para heredar, así que en esta familia no hay herencia. Así que yo los voy a ayudar a que ustedes hagan sus propios negocios, pero a mí no me vengan a fregar que quieren mi negocio. Este es mi negocio, yo los voy a ayudar. Y así fue, y nos ayudó. Eh, entonces, yo he crecido viendo esta plataforma en donde había dos empresas grandotas, pero que yo sabía que no eran mías y tenía que hacer algo alrededor de esto. Y así, en el 95, yo soy código 94.1, entonces estaba en tercer ciclo cuando apareció esta oportunidad, que escuché una conversación que mi papá decía a un cliente, no, yo si quieres te vendo huevos, nosotros producimos huevos. Y el cliente decía, no, yo quiero yemas para hacer los panetones. Y en la comida de la noche le digo a mi papá, oye, yo de repente puedo encargarme de romper los huevos. Bueno, arranqué una vida entera de romper huevos. Inventamos esa maquinita que está ahí a la izquierda, una batidora, y se malograba todos los días la batidora bendita para separar la yema de la clara, y comenzamos a despachar la yema. Yo tenía 17 años, o 18 ya para cuando terminó el año, y la yema era para productores de panetones, panetón, pantodos y totu, ¿cómo era? Y pic en esa época. Y la clara, puta, la botábamos, pero después encontré un cliente que quería la clara para hacer pastas. Entonces, al final terminé comprando los huevos una vez y vendiéndolos dos veces. Entonces, terminó esa innovación en que tenía 18 años y de pronto tenía una empresa y tenía gente a mi cargo y había hecho utilidades. Mi papá me ayudó dándome crédito, pero no, mentira, no me dio crédito, me dijo, me tienes que pagar al contado, pero me enseñó que podía yo descontar las letras en el banco, imagínense, 17 años, y con eso pagarle al contado, en fin, así comenzó la cosa. La cosa fue evolucionando, con la plata que hicimos el primer año traje tecnología de otros lados, qué sé yo, así es como lucen las máquinas hoy. Para cuando tenía 27, ponte 10 años, había chambeado 10 años como loco, ya no era solamente campaña de panetones, era la mayonesa de la cena, la yema para la mayonesa, el huevo en líquido para hacer pastas, comenzamos a exportar, exportábamos, una locura, chambón, 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 casi cero juerga durante toda la universidad, que no se lo recomiendo, da foco en sacar esto adelante. Porque cuando tenía 27 años, tenía, no sé, 120 personas a mi cargo, vendíamos en como 6 países, estaba funcionando la vaina. Ya me había podido mudar a mi depa, me acuerdo que me pagaba 1.000 soles de sueldo, ese era mi sueldo, 1.000 soles, durante años. Pero hasta ahí la motivación había sido básicamente demostrarle a mi viejo que podía hacer la empresa. Y ya le había demostrado, pero eso ya había pasado. Entonces, ¿cuál era la siguiente motivación? Y entré en un medio loop de vacío, de que algo faltaba, ¿no? Y entonces, nada, cuando eso pasa, hay algunas alternativas, ¿no? O te vas en drogas, que felizmente no fue mi caso, o te vas, no sé, te metes en una religión a buscar el norte, qué sé yo, o te vuelves hippie. Este, me fui a la India a meditar, toda la verdad, no encontraba nada. ¿Cuál es el norte? Toda la filosofía me la leí, no encontraba algo que me hiciera sentido, ¿sí? Trabajaba en la empresa y chévere y tal. Hasta que llegó este Ángel, que hoy día es mi esposa, madre de mis 3 hijos, y me desahuevó de una. Ella estaba estudiando sostenibilidad en Londres y yo le regalé el anillo, no, esta es una foto, uno más chiquito, como diciendo, para casarnos. Y ella a cambio me cambió la vida. Me regaló este libro de Mohamed Yunus, no sé si alguno lo habrá leído, que Mohamed Yunus, Premio Nobel de la Paz, ella estaba estudiando en Londres y justo dio una charla, así que me regaló el libro autografiado, todavía lo tengo, obvio que todavía lo tengo, y me dijo, esto es para que uses tus energías empresariales para cambiar el mundo y para que te desahueves, más o menos, fue lo que me dijo. Mohamed Yunus lo que propone es, por un lado hay empresas muy eficientes que tienen herramientas, contratan a la mejor gente, tienen recursos y lo que están buscando es maximizar su retorno económico. Y por otro lado hay ONGs que son muy ineficientes y están buscando generar impacto social.
¿por qué no buscamos un punto medio con empresas sociales que tengan las mejores herramientas, contraten a la mejor gente, manejen las mejores gestiones del capital, pero que estén enfocados en generar un impacto social y que construyan algo bueno para la sociedad? Eso me pareció fantástico. Me quedé alucinado, me volví predicador, regalé no sé cuántas veces este libro a un montón de gente, pero la verdad es que todavía no tenía una misión, solamente rompía huevos y vendíamos yema y clara. ¿Cuál es mi misión haciendo eso? Hasta que apareció la oportunidad y apareció una crisis, que fue el terremoto, en mi caso el terremoto del 2007. Eh, Fue terrible, el terremoto de Pisco, un montón de casas de trabajadores de la hacienda, de la calera, se cayeron esa noche y apareció la oportunidad de inventar este producto. Inventamos en una semana lo que normalmente nos hubiera tardado como 6 meses. Pusimos huevo en polvo, lo pusimos con otros ingredientes, porque huevo en polvo sabe horrible, lo hicimos que sepa rico y lo mandamos a la zona del desastre. Y nos llegaron unas fotos increíbles que a mí me transformaron, en el sentido de que la gente estaba felices dentro de toda esta catástrofe consumiendo este producto que habíamos inventado. Que el huevo en polvo lo mezclas con agua y haces huevo revuelto, tortilla de huevo, y la gente lo comenzaba a comer y felices. Era casi una de las únicas proteínas que les estaba llegando. Eso nos hizo comenzar en Ovosur, se llama la empresa donde rompemos los huevos, con esa convicción de, oye, no solamente podemos inventar cosas para ayudar al fabricante de mayonesa y al de las pastas, sino que podemos inventar productos nutricionales y de ahí no hemos parado. Hemos desarrollado un montón de productos nutricionales para lo que le llamamos la base de la pirámide. Yo me he vuelto medio fanático del tema de alimentación, nutrición, que son dos cosas diferentes. Los productos de la derecha no lo encuentran a nadie, pero los vamos a lanzar el próximo año. Esas salchichas y esos jamones son enteramente, no tienen nada de carne, yo soy vegetariano, son enteramente hechos de clara de huevo, deliciosos, buenazos, cero grasa, 100% proteína, sin sellos, baratos. Hemos inventado también este producto con apoyo del MIDIS. Cuando te vuelves loco por un propósito, es alucinante cómo comienza a llegar la gente adecuada, las ayudas. En este caso, el MIDIS nos dice, oye, tengo un fondo acá, 550.000 soles, ¿no lo quieren? Y nosotros, ya, nos juntamos con la Universidad Cayetano e inventamos este producto, que es como un flan, pero un flan realmente nutritivo, con toda la proteína, no, perdón, el 50% de la proteína, el 100% del hierro que un niño necesita, y cuesta, ¿cuánto cuesta? 30 centavos de dólar por niño. Así que nos volvimos, yo particularmente fanático de, ok, nuestra misión en la vida es alimentar al mundo de manera sostenible. Pero no lo podemos hacer solamente con huevos. Y ahí fue que, sin mucho pensarlo, las siguientes fotos se van a dar cuenta, vinieron 4 o 5 años de pura pasión y muy poca mente. Creo que hay que buscar un balance entre las dos cosas. Demasiada ímpetu y dijimos, vamos a cambiar el mundo, vamos a encontrar otros cultivos, además del huevo, que ayuden a nutrir. La moringa es una planta fantástica, 36% de proteína, tiene hierro, vitamina A, vitamina C, increíble. Sembramos moringa, le hicimos crecer, sería muy caro, al final no era el producto. No, hongos, pleurotus, trajimos a los mejores técnicos de Ecuador, de Colombia, inclusive unos de Sudáfrica. Vamos a hacer crecer estos hongos y con estos alimentar a la gente en los comedores populares porque son baratos. Le llevamos los hongos, casi nos los tiran por la cabeza diciendo, esta me vas a envenenar, es venenoso. No funciona la verdad. Mosca soldado negro, año 2016. Puta, toda una inversión, tenemos el guano de las gallinas, vamos a darle el guano de las gallinas de comer a las moscas, producen proteína, y esa proteína se la damos a comer a los cerdos, y hacemos un negocio y ya está. No funcionó el agua, terminó siendo muy caro, no eficiente en la escala, hasta que un día llegamos a las microalgas, así probando, ¿no? Probando, ya hacía, claro, tirándonos toda la plata de la otra empresa, ¿no? Okay. Toda la inversión de la plata de la empresa de los huevos. Bueno, las microalgas, en este caso, esa microalga que está en la foto es espirulina, no sé si habrán oído hablar de la espirulina. En el Perú tenemos las condiciones ideales para hacer crecer estas microalgas, no tienen nada que ver con algas marinas. Es como cuando una piscina no la limpias y se pone verde, esas son microalgas, ¿no? Son microscópicas, producen proteínas a partir de CO2. Y digo, fantástico, vamos a capturar CO2 del aire para producir proteínas. Nos mandamos con todo, comenzamos a producir, hoy estamos escalando muy, muy fuerte. 6 años después, nos tomamos 6 años aprender esta vaina. Y siempre con este tema de economía circular, ¿no? ¿Cómo hacemos más barata la producción? El CO2 es uno de los ingredientes principales. ¿Cómo producimos CO2 barato? Puta, vamos a quemar cosas, pues vamos a quemar paja y producimos CO2.
y nos encontramos con este proceso que se llama pirólisis. La pirólisis no es quemar, sino es quemar en ausencia de oxígeno. Y sale CO2 limpiecito. Y ese CO2 va para las algas. Claro, pero por otro lado sale esta cuestión negra que se llama biocarbón. No sé si alguno habrá oído del biocarbón, pero se comenzó a acumular. Y es esta porquería que hacemos, hasta que averiguando, resulta que la porquería es fantástica y es un súper fertilizante. Entonces, esta búsqueda de proteínas nos llevó a las pirulinas, a las microalgas, y esto nos llevó a encontrar el biocarbón, que nos llevó a meternos de lleno al mundo de los fertilizantes. Aprendimos que los fertilizantes en el mundo son una industria de 70 billones de dólares, gigantesca, pero que no hace otra cosa que contaminar. Los fertilizantes que se usan en el campo destruyen la fertilidad del campo, realmente empobrecen a la gente y les interesa 3 rábanos que el suelo esté sano. Entonces nosotros dijimos, no, vamos a hacer una empresa completamente diferente, vamos a hacer un fertilizante para no solamente nutrir a la planta, sino también sanar el suelo. Ese es el tipo de agricultores que hay en el Perú y están empobrecidos porque su suelo cada vez es más pobre. Muy poca gente sabe esto, pero es básicamente porque el fertilizante hace que el suelo se degrade y se degrade y se degrade. Y cada año se necesita más fertilizante para producir menos y el suelo se degrada. Y todo eso va a contaminar, ese carbono que se pierde va a contaminar la atmósfera. Un poco complicada mi explicación, pero en resumen, lo que hemos inventado es, a partir del biocarbón, a partir del guano que tenemos de las gallinas y a partir de ciertas bacterias, hemos inventado un fertilizante que regenera el suelo, que captura CO2 del aire y hace que el suelo cada vez necesite menos fertilizantes. Es una locura, es una empresa de fertilizantes que busca que compres cada vez menos fertilizantes. La empresa se llama Live Soil, en el Perú, Vida al Suelo, y estos son los pellets. Lo que está afanosazo, orgullosazo, casi no duermo pensando en estos pellets, que es una manera de liberar despacio los nutrientes para que la vida, las bacterias vuelvan al suelo. Los resultados que estamos viendo, esto es en arroz en San Martín, no sé si se ve acá a la derecha, pero ven el círculo chiquito, ese es las raíces con fertilizantes químicos. Y mira el tamaño de las raíces, la champa, con los fertilizantes que estamos desarrollando, que cuestan exactamente lo mismo, solo que regeneran el suelo. Entonces, la crisis de que nos sobraba el biocarbón nos generó toda esta nueva industria que hoy es uno de nuestros pilares en Alimenta. Las crisis traen cosas. La crisis del COVID nos agarró, ¿qué hacemos? Inventamos en 2 semanas este producto, Inmunobooster. ¿Qué cosa es? Espirulina, con clara en polvo, con vitaminas, con hierro, lo mezclamos, le pusimos sabor a limón y le estamos dando de tomar a todos los trabajadores. No cura el COVID, pero te levanta el sistema inmune para que te puedas defender mejor. Y así surgió un producto nuevo, ¿no? Entonces, lo que hasta ahora vengo diciendo es, voy a tratar de darle contexto. Cuando las papas queman, cuando viene cualquiera de las crisis, ¿ya? Viene el COVID en marzo y la gente se asusta y dice, puta, ¿y ahora qué hago? ¿Cuál es mi negocio? Todo el negocio que yo conocía, en una de las empresas vendemos productos a pastelería. Las pastelerías, todas cerradas. Pero surge la claridad a partir de tener un norte claro y un propósito claro. Cuando una empresa no tiene un propósito claro, ¿saben cuál es el propósito? Las utilidades. ¿Y qué pasa cuando hay un año de crisis? Ese propósito claro, que son las utilidades, se tambalean y todo el mundo se asusta. Cuando tu norte es claro y dices, no, sí, las utilidades son chéveres, pero lo que estamos nosotros es por nutrir al mundo. Y eso, si somos consecuentes con eso, lo que estamos creando es algo valioso para la sociedad va a pagar por esto, va a retribuirnos de alguna manera. Entonces nosotros lo que partimos es no ir y ver cómo capturo valor, no, es ver cómo construyo valor y luego cómo capturo un poquito del valor que he construido y entrego el resto del valor a la sociedad. Repito, no es como que, ya, yo voy a venir a capturar parte del valor que ya otro ha creado. No, voy a crear valor nuevo, voy a inventar un producto que genere eficiencias, voy a inventar un producto que regenere el suelo, voy a inventar un producto que nutra a partir de residuos. Voy a crear valor para la sociedad. Y a partir de eso, voy a capturar un poquito de ese valor para yo ser sostenible y poder seguir creando más valor para la sociedad. Es una lógica, no entiendo cómo puede haber otra lógica. A mí me hace absoluto sentido eso y hay tantas necesidades en educación, en nutrición, en balance de género, en lo que sea, que el crear valor te crea un negocio sostenible. Ese es el primer elemento, tener partir de un core que es, yo estoy creando un valor. Y eso hace que las crisis
la frase con mucho mayor claridad, porque la necesidad no desapareció por el COVID. Es más, la necesidad se incrementó y eso nos ha motivado. Este ha sido el año 2020 en donde hemos invertido más que nunca en innovación, hemos lanzado más productos que nunca, es el año más creativo de la historia, de lejos, por la necesidad, porque decimos, están cerradas las pastelerías, ¿qué hacemos? Vamos a inventar otro canal. Están cerrados esto, ¿qué hacemos? Vamos a inventar otro producto. Productos para Caliwarma, hemos inventado 6 productos nuevos este año. Entonces, no hay que tenerle miedo a las crisis. Cuando uno tiene un norte claro, ayuda muchísimo. Y lo que otro que ayuda es no estar aislado del mundo, sino estar escuchando, tener empatía, que Mambo habla mucho de eso, para realmente, si yo quiero crear un valor, no lo puedo crear yo solo, tengo que entender cuál es el problema y entender cómo lo que yo voy a estar creando, si es que aporta o no valor. Bueno, con todo esto llegamos, sorry que está en inglés, no le he cambiado, a esta convicción que la terminamos resumiendo en esta frase, que es todas las empresas del grupo, todo lo que les he contado, lo que busca es esta locura de que creemos que es realmente posible alimentar al mundo de manera sostenible, en armonía con la naturaleza. Pero ya para ir terminando, quiero sacar un quote de este pata que para mí es una motivación enorme, Stephen Smithheiny, y lo que dice es, no pueden haber empresas exitosas en el largo plazo en una sociedad fracasada. Entonces, no es verdad que solamente tenemos que preocuparnos por yo ser rentable y yo salir adelante. Si no creamos una sociedad exitosa, nuestras empresas no van a ser sostenibles. ¿Y cómo creamos una sociedad exitosa? Puta, cada uno haciendo bien su chamba y cada uno creando valor para la sociedad en su conjunto. ¿Cómo creas valor? Creando productos valiosos. Entonces, yo estoy absolutamente en contra de la responsabilidad social empresarial, pero totalmente en contra. Esta vaina de haz tu negocio, haz plata y después regala una dádiva para sentirte bien con esa vaina no funciona. La empresa en sí, el core de lo que hace la empresa es lo que tiene que generar el impacto. Nosotros no tenemos un área de sostenibilidad, no tenemos un área de relaciones comunitarias, ni mucho menos, sino que tenemos un área de desarrollo de productos que está pensando en cómo creo valor a la sociedad bajo la convicción de que si yo creo valor para la sociedad, va a haber valor para mí. Entonces, al final lo que hemos creado es este ecosistema. Esta es una foto de mi hijo hace unos años, en donde creamos productos para niños a partir de los huevos, y esos huevos se conectan con las microalgas. No he explicado ese link, pero hay un link importante. Y las microalgas generan el biocarbón para generar fertilizantes. Y de alguna manera creamos un ecosistema en donde no todas las empresas le va bien todo el tiempo. Algunas se caen. Entonces, tenemos múltiples fuentes de ingresos. Eso nos hace mucho más resistentes a que tener un solo. ¿Se acuerdan al principio que decía que London School of Economics, Stanford y Harvard enseñan core business? Sé eficiente en un negocio. Y yo decía que los ecosistemas naturales no funcionan así. Bueno, lo que estamos tratando de replicar es un ecosistema de empresas, en donde unas empresas ayudan a las otras y se balancean, y las empresas más grandes generan fondos para invertir y equivocarnos y cagarla y eventualmente encontrar un nuevo negocio rentable, chiquito, que al principio hay que cultivarlo y luego va creciendo, y así algunas van ayudando a las otras y van creciendo todas. Esta es una foto que me gusta mucho y siempre termino con esto. Las conexiones son realmente más importantes que la fuerza individual. Y la verdad es que el sistema económico y la forma de hacer empresas del siglo XX no decía esto. Decía, tú sé fuerte y el resto que se friegue. Bueno, hoy vemos que si nuestros trabajadores no están bien, que si el pueblo del costado no está bien, imagínate que somos una mina. Y como la mina, nosotros nos preocupamos de nuestros trabajadores, pero si nuestros trabajadores pasan de ganar 1.000 soles a ganar 3.000, y los del pueblo del costado siguen ganando 1.000, va a haber roche, va a haber problema social. Entonces también tenemos que preocuparnos de que todo el ecosistema esté bien. ¿Vamos a hacer nosotros el rol del Estado? No. Pero si podemos buscar que todo nuestro ecosistema, nuestra cadena de pagos, les doy un ejemplo chiquito. Nosotros tenemos como política pagar lo más tarde posible a los proveedores, para así tener un ciclo de caja saludable. Pero a los proveedores chiquititos, no. A esos hay que ayudarlos, hay que pagarles rápido, porque necesitamos que esos chiquititos crezcan y se vuelvan grandes. Si a los chiquititos les vamos a estar pagando a 60 días, no van a surgir. Entonces, y no nos cuesta nada, porque la proporción que le compramos a estos chiquititos es menor. Entonces, son pequeños detalles que es un cambio de visión de la forma de hacer negocios del siglo XX. Tenemos que hacer ecosistemas, tenemos que ser solidarios, tenemos que ser empáticos. No tenemos que regalar nada a nadie. Tenemos que buscar cada uno la productividad y la eficiencia, pero sí entendiendo que no podemos surgir si nuestro ecosistema
no funciona y no surge y no es exitoso. Entonces, nada, las cosas que he dicho en resumen son estas tres. El valor tremendo de tener un propósito. A mí me ha sacado de un montón de depresiones y crisis. Claro, si no llegas a fin de mes y el año pierdes plata, pero a veces me acordaba y decía, no, pero estamos haciendo buenos productos, y nada, por más que habíamos perdido plata ese año, estaba feliz. Un norte claro te saca adelante. Empatía, hacerlo juntos. No hay manera de surgir en el largo plazo si tu ecosistema no surge. Y tener un ecosistema de empresas interconectado para no depender de una sola fuente de ingresos, sino de múltiples. Eso es lo que he aprendido hasta ahora. Lo comparto con toda humildad. Hay un huevo más por aprender. Tenemos un montón de problemas sociales. Yo creo genuinamente que las empresas están llamadas a solucionar buena parte de esos problemas sociales y ser rentables en el camino. Así que nada, eso es el resumen. Creo que me he alargado un poquito y con eso termino. Excelente, Vasco, buenísimo, buenísimo, súper interesante bueno, hay algunas preguntas que ya nos han dejado, en verdad el chat se ha vuelto una especie de foro celebrando un poco todo el contenido que has compartido con nosotros, pero antes de entrar a las preguntas, primero, bueno, al comienzo nos dijiste que, claro, no eres profesor, sino básicamente vas a hablar sobre tu experiencia, pero en verdad creo que no hay peor experiencia con un profesor que cuando te habla de algo que no significa nada para él, y en tu caso ha sido completamente lo contrario, nos has hablado desde sin dudas el corazón y el propósito, y te agradecemos mucho por eso. Y tenía una reflexión antes de la pregunta, de entrar a las preguntas, es que me pareció bien interesante ese comentario de cómo una vez que seteas y tienes claro tu propósito, tu norte, parece que el universo va conspirando alrededor de que logres o te alcances ese propósito, ¿no? Y empiezan a salir estos potenciales actores o otros potenciales partners que te pueden ayudar de alguna manera como a acercarte más, a contribuir hacia ese norte que has definido. Me parece súper valioso enfatizar sobre la importancia de justamente tener no necesariamente este ejercicio de irnos a la India y ver la manera de definir un propósito, pero sí hacer un ejercicio de introspección y sentarnos a ver realmente cuál es el problema que nos compramos, qué realmente nos jode, y ver cómo podemos construir algo para solucionar ese problema, ¿no? Me parece buenísimo. A ver, tenemos una primera pregunta de Giselle, que Giselle Gracias, nos ¿no? dice, ¿consideras importante educar a los agricultores? He escuchado mucho que tratan de innovar, pero sin tomar en cuenta si realmente hay demanda para ese nuevo producto. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué necesita Perú para producir productos con mayor valor agregado? Sí, bueno, a ver, yo no soy experto en macroeconomía, pero lo que sí es, y hay un montón de cosas que nosotros hemos aprendido, como, no sé, productores de palta, por ejemplo, en la parte agrícola, ¿ya? Y enseñarle a otros agricultores, de hecho ya lo estamos haciendo, es valiosísimo porque así somos más. Hay esta idea de, no, yo solo y la patente, ¿no? Yo estoy medio en contra de las patentes. No, yo solo, y eso no crea ecosistema y no crea algo sostenible y estable. Eh, ¿Qué se puede hacer para producir productos de valor agregado? Yo me acuerdo cuando estaba, porque me acuerdo clarito, en el colegio, y que a todos nos han contado, ¿no? No, el Perú está fregado porque somos un país de recursos naturales y tenemos estos ciclos, ¿no? Que decía el caucho, el guano, los minerales, ¿no? Y me acuerdo haber escrito en mi cuaderno, con esta generación se acaba esa huevada. No puede ser que no podamos agregar valor. Y la forma de agregar valor es arriesgarse. Porque claro, oye, producir papas es fácil, ya, producir papas fritas, peladas y congeladas es un poquito más difícil. Hoy hay capital, hoy hay mercados, hoy hay información, hoy hay comunicación. Lo que falta son emprendedores que se manden. Entonces, no sé si estoy respondiendo a la pregunta, pero por supuesto que educar y entrenar y ayudar a otros, inclusive tus competidores, a nosotros nos ha realmente funcionado. Eh, y crear mayor valor agregado está todo por hacer. O sea, somos un producto básicamente, un país de productos básicamente pecuarios básicos. Todo lo que podamos hacer agrega valor y genera un aumento del PBI per cápita, que eso es exactamente lo que tenemos que hacer. No sé si me fui por las ramas o estoy respondiendo a la pregunta, pero eh, creo que un poco No, por ahí va la cosa. buenísimo. Buenísimo. Es más, de cara a las experiencias que nos has contado, creo que hay como una especie de común denominador que es siempre tener esa mente bien como de economía circular, y varios de los productos que han salido han sido consecuencias de la merma de otro producto que se vendió anteriormente, ¿no? Entonces, siento que
bueno, que en tu caso ese olfato es bastante natural, creo que es un músculo que podríamos ejercitar todos para ver, si es que estamos en una industria, ver qué innovación colateral podríamos desplegar como para aprovechar los conocimientos que ya tenemos y los recursos que ya tenemos sobre esta industria en la que estamos operando, ¿no? Mira, yo les diría, para encontrar emprendimientos, hay que buscar, yo creo que tres cosas. Uno, ¿qué cosa te jode? ¿Te jode que haya plásticos en las playas? Ya, ahí hay un emprendimiento. ¿Te jode que haya gente con hambre? Ahí hay un emprendimiento. ¿Te jode la diferencia de género? Ahí hay un emprendimiento. Clarísimo, ¿eh? O sea, no hay que buscar muy lejos. Después, si tienen dudas, vayan a los ODS. Hay 17 ODS y cada uno tiene más o menos entre 3 o 4 objetivos concretos. El ODS 2 tiene 5 objetivos concretos. 2.1, 2 puntos así. Está clarísimo. El de nutrición, el de alimentación, ahí hay una lista clarísimo. Más claro no puede estar. Los ODS, hay un norte. Y tercero, si hay residuos en algún sitio, en la naturaleza no hay residuos, no hay basura. Donde hayan residuos en cualquier industria, ahí hay una oportunidad de crear valor. Y termino con una cosa, esta pregunta, este punto importante. Las empresas tienen, en general, los empresarios muchos no se dan cuenta, pero tienen que tener una licencia social para operar. La sociedad te da permiso, no solamente la SUNAT, la sociedad te da permiso para operar. Y la licencia social para operar en el Perú y en general en el mundo está pendiendo de un hilo. Los empresarios son mal vistos. Nos toca a nosotros cambiar eso en esta generación y que los empresarios sean vistos como los que traen valor, los que generan bienestar, los que generan desarrollo. Si te pones a pensar, esto no lo digo yo, sino Michael Porter, lo escuché hace poco, las únicas instituciones que generan desarrollo en un país o mejora de las condiciones son las empresas. El Estado cubre algunas necesidades básicas, pero no genera desarrollo. Las empresas son las llamadas a generar desarrollo y ahora tenemos clarísimo el norte en todas las deficiencias sociales que hay, todas las oportunidades. Esas son todas oportunidades para crear valor. Solo que me emociono y no paro de hablar. Mejor vamos a las preguntas. Buenísimo, buenísimo. Nosotros felices que te emociones y te explayes. A ver, Daniel nos dice, me encanta lo que has estado contando, Vasco, súper inspirador, en mayúsculas, ojo. ¿Conoces otras empresas, cualquier sector que tengan un propósito real de crear valor para la sociedad? O en ese caso la repregunta creo que es, ¿cuál es algún propósito que hayas escuchado o que hayas visto que se vive en alguna empresa o sector? Bueno, sin ir muy lejos, Mambo creo que tiene un propósito bien claro, ¿no? De irrumpir con empatía. Ahorita último se ha puesto de moda Textil del Valle, ¿no? Que me parece fantástico lo que están haciendo. Quieren hacer, así como Gastón Acurio hizo que la gastronomía del Perú se ponga en boca de todos, quieren hacer que los textiles peruanos sean los textiles sostenibles del mundo. Me parece espectacular. Están haciendo un chambón. Y luego, si no, vayan a Cunan. En Cunan hay, creo que 300 emprendimientos que son todos con propósito. Parten de buscar solucionar un problema social. Así que sí hay, y creo que hay que resaltarlos más, buscarlos. Hay ese temor, ¿no? De que no, las empresas, claro, una empresa antigua, pues, la mina tal, es difícil que cambie a tener un propósito, ¿no? Una empresa nueva que parte con una clara búsqueda de solucionar un problema es mucho más fácil. No sé cómo se hace una empresa antigua para transformarla a que ahora tengas un propósito. Me parece un poco medio mentiroso eso, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Y bueno, Vasco, para no quitarte más tiempo, tenemos una última pregunta de Johnny Márquez, que es una pregunta un poco extensa ahí, te recomiendo que la abras también. Nos dice, ayer Javier Calo Pérez, que justo lo tuvimos también en el PIT, cuestionaba que los principales líderes CEOs no definen claramente su postura respecto al propósito de cada empresa. En tu caso, está clara tu visión y la de Grupo Alimenta. ¿Pueden los demás grupos económicos tradicionales lograr ese cambio en el mediano plazo? Debemos resignarnos a que sean los nuevos emprendimientos y ecosistemas de innovación los que tengan ese protagonismo, que creo que conecta bastante con el último comentario. Es una súper buena pregunta y la verdad que no sé, porque, a ver, está habiendo un cambio generacional muy importante. Yo veo en muchísimas de las empresas grandes que están entrando la nueva generación quiere decir los de 40 años, que tienen una mente muchísimo más abierta. Por otro lado, hay una presión social muy fuerte, no me refiero, bueno, del mercado. Los consumidores no están tolerando ya que hayan empresas que sean insensibles o poco empáticas. Entonces, eso me lleva a pensar que sí, pero por otro lado los veo tan dinosaurios que más bien véanlo como una oportunidad. Van a ser bien dinosaurios y más bien hay formas de disrumpirlos. O sea, hay que crear una telefónica empática, no sé.
Eso ya no es mi chamba, pero creo que eso más bien genera que hayan oportunidades, porque que de acá a 50 años las empresas van a ser empáticas de todas maneras, que van a ser con orientación a resolver problemas de la sociedad de todas maneras. Entonces, o lo hacen las empresas tradicionales o lo hacemos nosotros. Excelente. Clarísimo, Vasco. Bueno, eso era todo en cuanto a nuestras preguntas. En verdad, no te queremos quitar más tiempo. Te agradezco en nombre de todos nuestros pitmanberos. En verdad, yo en lo particular he aprendido bastante y esta y la anterior oportunidad que tuve para escucharte, en verdad, espectacular todo. En verdad, muchísimas gracias por tu tiempo y eres bienvenido cuando quieras hacer parte de esta comunidad de transformación. Gracias, men. Más bien un placer estar acá y nada, hay que hacer patria haciendo empresa. Ese es el resumen. Eh, Así que nada, gracias por la invitación. Excelente, buenísimo. Chao, éxito y Bueno, feliz Navidad a todos. igualmente para ti. Bueno, Nachito, justo te hice co-host, así que sin más, damos pie con mucha pena, pero con mucho entusiasmo todavía a nuestro último speaker de esta parte todavía teórica del PIT. Como siempre hemos hablado, la idea es que este sea un movimiento vivo, un movimiento que genere impacto y ahí con Ale estamos diseñando bastantes dinámicas diferentes como para ver cómo esta comunidad que ya el objetivo inicial era como despertarnos entre todos, como para ver cómo empezamos a gestionar movimientos de transformación. Así que muchísimas más novedades se vendrán para los siguientes días. Pero bueno, como obedeciendo y siguiendo nuestra currícula, Nachito ahí te dice co-host para que puedas habilitar tu micrófono. No sé si ya estás por ahí. Estoy. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Creo que hubiese sido, no sé si mejor para ustedes terminar con la onda y la vibra de Vasco. Estoy todavía recuperándome de mis síntomas COVID, así que voy a dar lo mejor que pueda, gente. Y nada, bueno, estoy esperando que salgan las actividades del PIT. Ya quiero participar de la PIT bicicleteada y ese tipo de cosas como para poder conocerlos también en persona, obviamente cuando me cure. Así que por ahí nos veremos. Nada, yo les vengo a hablar acerca de liderazgo. De hecho, he armado una presentación quizás un poco menos interactiva que la última que tuve de gestión de comunidades. Así que espero que igual la disfruten, que les sirva un montón y cualquier duda, bienvenida. Así que voy a pasar a proyectar de una vez. Excelente, Y espero Nachito. terminar antes de las... ¿Hasta qué hora tengo, Coc? 7:30, ¿no? 7:30 en teoría, pero igual si es que te quieres explayar un poquito más, nosotros felices de escucharte. Vamos. Perfecto. Ya, ok. Nada, espérenme un segundo. Tengo que hacer esto acá antes de... Ya. Listo, ahora sí. Ya, asumo que ya se mi pantalla, así que voy a empezar. Hoy día les voy a hablar de liderazgo, como les dije. Creo que hay un montón para empezar, hay un montón de teorías. Se me ha hecho muy difícil hacer esta presentación, ¿ya? Porque hay demasiada teoría acerca del liderazgo. Hemos tenido demasiada experiencia dentro de Mambo alrededor de proyectos de transformación de liderazgo en sí. Y más que se me ha complicado para buscar información, se me ha complicado sintetizarla para ustedes. Entonces he intentado sintetizarlo de la mejor manera posible con 2 o 3 personas que considero que son como no sé si ídolos llamarlos, pero como figuras muy representativas y muy importantes del mundo del liderazgo y que creo que les puede servir a ustedes. Y Gracias, luego unos Nachito. cuantos casos. No, sí, obvio una de esas personas es Cook. Así que, no, obviamente no. Pues si estamos hablando de liderazgo no podemos hablar de Cook. Tenemos que hablar de Ale Bobadilla en ese sentido. Bueno, para ponerlos un poco en contexto, creo que algo para hablar de liderazgo, hoy día el liderazgo del que voy a hablar está muy relacionado al mundo organizacional. Y el mundo organizacional de por sí ha venido evolucionando a lo largo de los últimos años, en verdad, en los últimos siglos, muchísimo. Y es algo que me gustaría, como que con lo que me gustó empezar la conversación, como para poder hablar acerca de cómo la evolución en la que nosotros estamos y la constante transformación nos lleva también a transformarnos como personas. No somos como ajenos, sino y de alguna manera el liderazgo de las organizaciones no está disociado a la transformación que tiene que pasar cada una de ellas. De hecho, el mundo organizacional empezó
por solamente el componente de estructura, donde lo único que importaba era el organigrama y la jerarquía, es decir, saber quién le mandaba a quién y cuál era el rol de cada una de las personas, y eso era todo lo que importaba antes para que una organización funcione. Eso poco a poco, estoy hablando de hace cientos de años, eso ahí. Poco a poco eso se fue transformando hacia un mundo donde la organización giraba alrededor de la estrategia y lo que marcaba la pauta era la estrategia como parte de la dirección de la empresa. Luego pasamos a gestionar un poco mejor el talento y nos dimos cuenta que el recurso humano era sumamente importante como para poder alcanzar esta estrategia. Y acá todos deben haber escuchado la frase de Peter Drucker de Culture Eats Strategy for Breakfast, porque se comenzaron a dar cuenta las personas y las organizaciones en sí que para poder cumplir alguna estrategia, para poder alcanzar algún objetivo, tenías que gestionar a tu gente, porque el talento era finalmente quien iba a llevar a cabo tu estrategia, a menos que seas una empresa de una persona y tú eres el único que importa. Si estás en una empresa que tiene 50, 100, 1000, 2000, 5000 personas, por más de que plantees la mejor estrategia del mundo, si es que no gestionas a tu talento y por lo tanto luego a tu cultura, que son las interacciones, la forma de trabajar, los valores de la gente, básicamente cómo se porta la gente cuando no la ves, es imposible que vayas a alcanzar una estrategia, ¿no? Y la última evolución que ha tenido el mundo organizacional ha sido justo de lo último que hablaba Vasco, que es el tema del propósito, ¿no? Que es que a partir de ese momento ya no solamente lo que marcaba la pauta era la estrategia de la organización y la estructura y la jerarquía, sino más el sentido. Hoy día muchas personas, y ustedes mismos deben ser un ejemplo de eso, se mueven dentro de la organización por lo que les hace sentido, por el sentido de pertenencia, por el sentido de unidad, por el sentido de propósito, ¿no? Y eso es algo que cada vez está tomando más relevancia. Lamentablemente en algunos casos es más como algo como una métrica de vanidad que las empresas plantean y como que, ok, check, tengo un propósito, pero no voy a cambiar absolutamente nada de lo que hago. Pero cada vez están haciendo más empresas con propósito y que mueven mucho a las personas alrededor de eso. No solo eso, sino que asumo que ustedes ya deben haber escuchado esta palabra y participado en algún webinar alrededor del mundo VUCA en el que nos encontramos y hablar de la volatilidad, de la ambigüedad, de la uncertainty y de cómo lo complejo que es el mundo en el que estamos. Tiene que también preparar a los líderes para poder navegar en este mundo VUCA, ¿no? Entonces, lo quería traer como una introducción porque si es que las organizaciones se están transformando a pasos agigantados, hoy día los líderes tienen un rol, no solamente tienen un rol cada vez más relevante dentro de la organización, sino dentro de la transformación. Es súper importante que eso lo tengan claro, ¿no? Y que cada vez más las organizaciones lo tienen claro, pero no muchas lo ponen en práctica. Hay como un primer paso de acknowledgement y de información, y entiendo que los líderes son un componente importante dentro de la transformación, pero hay otro paso agigantado que es poner en práctica e involucrar a mis líderes dentro de todos los procesos de transformación que tengo activamente, ¿no? De hecho, para que tengan una idea, ¿cuál es el rol de los líderes en la transformación? No sé si alguna vez han visto una matriz como esta de acá, pero a nosotros nos sirve muchísimo como para poder plantearles a nuestros clientes y a las empresas con las que trabajamos por qué es importante trabajar con los líderes, ¿no? Muchas veces es algo que se asume como lo correcto, así como tenemos que innovar, pero muchas veces entender el porqué detrás de eso, el porqué detrás de la innovación o el porqué detrás de involucrar a los líderes dentro de un proceso de transformación es sumamente importante, ¿no? En esta matriz tenemos dos ejes, el eje vertical y el eje horizontal, donde podemos ver que en uno de ellos medimos el impacto de la transformación y en el otro la influencia en el proyecto de transformación. ¿A qué nos referimos con esto? Que no solamente hay personas dentro de una organización que tienen un alto nivel de influencia en si es que la transformación se va a llevar a cabo de la manera correcta o no, sino que también hay personas que tenemos que entender que la transformación los impactan fuertemente, ¿no? Cuando empezamos a hablar de procesos de transformación cultural, transformación de negocio, lo que sea, también hay un proceso de transformación personal detrás, ¿sí? Y por lo tanto, si es que nosotros vamos a transformar a la empresa, los líderes se van a ver transformados. Pues tenemos que tomar en consideración eso porque tenemos que empatizar no solamente con la cultura de la organización, la manera de los trabajadores o el resto de colaboradores, sino también con los líderes porque seguramente ellos van a pasar por un proceso de transformación y la transformación se entiende como algo de por sí quizás hasta negativo, porque voy a tener que cambiar cosas que quizás no quiera cambiar. Entonces, dentro de estos tenemos 4 cuadrantes,
a la gente que tenemos que mantener al tanto, que es la gente que tiene poca influencia y poco impacto de la transformación. La gente para la cual tenemos que atender dudas, incorporar comentarios sobre el proceso, que es la gente a la que le va a impactar mucho la transformación, pero que no tiene tanta influencia, por lo tanto no tenemos que tomar tanto en consideración sus comentarios, pero sí tenemos que avisarle qué cambios se van a hacer para que entienda. La gente que tenemos que involucrar en hitos importantes en toma de decisiones porque tienen una alta influencia, y los líderes de la organización, que son quienes tienen mayor influencia e impacto, son el rol prioritario en la transformación. ¿Por qué los líderes son tan importantes? Por estos dos ejes de acá. Si tú no involucras a los líderes dentro de un proceso de transformación y por lo tanto, si es que no incorporamos al liderazgo dentro de las decisiones que tomamos y dentro de las acciones que tomamos dentro de una empresa, lo más probable es que o influyan para que no suceda o los impacte tan negativamente que luego ellos, de alguna manera u otra, van a impactar negativamente a manera de cascada al resto de sus equipos. Entonces, les quise traer este grafiquito acá como para que entiendan por qué es importante involucrar al liderazgo dentro de los procesos de transformación de una empresa. Y no solo eso, sino, no sé por qué me está pasando, ahí está, sino que les quise traer un caso de un buen ejemplo de liderazgo, que es un caso que nosotros utilizamos mucho en Mambo como para enseñarle a los nuevos mamberos y a algunos clientes nuevos con los que trabajamos, cómo es un buen ejemplo de aplicar como habilidades de liderazgo dentro de un proceso de transformación, ¿no? Este caso es el caso de SAS. De hecho, esta es una imagen extraída de su Little Red Book, que es un libro que ellos plantearon de estrategia y que es sumamente conocido, que lo pueden ver en SlideShare en Google. Simplemente ponen Little Red Book SAS y les va a salir como un contenido en LinkedIn. Y para que básicamente entiendan, SAS, una aerolínea escandinava, era una empresa que se encontraba en un contexto completamente difícil cara al entorno y de cara al mercado en el que está, ¿no? Era un mercado súper competitivo y ellos tenían una aerolínea no necesariamente tan grande, ¿no? Y hasta que llegó un personaje que se llama Jan Carlson, que comenzó a liderar esta organización. Y cuando llegó se dio cuenta que no solamente la estrategia estaba mal y tuvo que cambiar eso ahí, la propuesta de valor también está medio, no mal, pero estaba desenfocada y enfocó la propuesta de valor a un público específico y un segmento, sino que una vez que planteó estas dos cosas, comenzó a generar muchísimas actividades alrededor de la cultura. De hecho, hay un caso que si es que se lo pueden leer, son como 20, 25 páginas de HBR buenísimos y que se los recontra recomiendo. Y los pasos que definió para la transformación, si bien partían de definir la estrategia, porque eso es lo más importante que tienes que hacer cuando empiezas en un proceso de transformación, lo primero que hizo luego de haber definido la estrategia fue empoderar a la gente y alivianar o aplanar la estructura, ¿no? Hacerla mucho más horizontal. Comenzó a trabajar en los líderes, no solamente en el alto liderazgo, sino en el liderazgo bajo y en el liderazgo medio para poder empoderarlo y darle las herramientas para que ellos puedan brindar el mejor servicio posible a los clientes. Comenzaron a tomar muchísimos riesgos a través de cada uno de los empleados, porque si es que vas a empoderar a las personas, también tienes que tener muy en cuenta que cada una de estas personas a las que vas a empoderar tiene que tomar riesgos, y tú estás tomando riesgos al empoderarla. Trabajó en muchísimos temas de comunicación, a través de mensajes claros, a través de una estrategia clara, y compartiendo no solamente cuál era la estrategia que quería generar, sino el propósito detrás de esa estrategia, ¿no? Comenzó a hablar de una visión y una misión mucho más allá de solamente el negocio, que conectaba con cada una de las personas y que les vendía un sueño, les vendía una idea, les vendía algo mucho más allá de solamente tenemos que generar $10 millones en el EBITDA, ¿no? Y no solo eso, sino que generó reconocimiento a cada una de las personas que trabajaban ahí, especial a los líderes y a través de los líderes al resto de gente, para que entiendan cuáles eran finalmente las expectativas que tenía de ellos y el tipo de comportamiento que esperaba de ellos. Todo esto acá partió de una escena que a mí me pareció espectacular, que fue Jan Carlson llegando a un hangar de SAS, llamando absolutamente a todos los colaboradores, se trepó una escalera y básicamente le comunicó a todas las personas de la empresa que necesitaba su ayuda para poder transformarse, ¿no? Un líder es una persona que se muestra vulnerable, un líder es una persona que comunica no solamente un mensaje claro, sino que inspira a las personas una vez que lo hace,
¿no? Y en este momento, el tipo de liderazgo que él había establecido y el estilo que él estaba planteando era completamente distinto al que había planteado cualquier otro gerente general o cualquier otro CEO que había tomado el puesto, ¿no? Normalmente cuando viene un CEO, ¿qué es lo que pasa cuando llega un CEO a una nueva empresa? Se encierra, tiene algunas reuniones con su alto liderazgo durante los primeros 100 días y plantea su plan de los first 100 days, ¿no? Y sobre esto recién arma una estrategia y tal, que pone en práctica. Este pata lo primero que hizo fue, una vez que tuvo clara la estrategia, se paró y se dio cuenta que era el nuevo CEO y por lo tanto no entendía muchas de las cosas cómo funcionaban en la empresa. Entonces se paró dentro de una escalera, llamó absolutamente a todos, les repartió este librito donde compartía la estrategia súper clara y de una manera muy simple y les pidió su ayuda. Y este tipo de cosas hizo que finalmente SAS sobreviviera a una de las peores crisis del mercado en esa época y se posicione como una de las aerolíneas más importantes, no solamente de Escandinavia, sino también de Europa. Y esto parte porque Jan Carlson, que es el de la imagen, acá, no solamente trabajó en el upper management a manera de formar un grupo de confianza y una coalición con la que finalmente podía implementar esta estrategia de la mejor manera posible, sino que también se enfocó en el middle management y en el lower management como para poder trabajar en ellos y que ellos puedan tangibilizar su visión. Los empoderó. Para esto, no es que Jan Carlson sea omnipresente y se juntaba con absolutamente el 100% de líderes de la empresa en todo momento, porque era imposible, sobre todo en una aerolínea donde hay tantas jerarquías, tantos niveles, sino que confió en ellos, fue vulnerable y les transmitió, no solamente les transmitió una visión, sino que los inspiró de cara a lo que él buscaba y a lo que les sabía que iba a ser mejor para todos como organización. No solo eso, sino que también hay un componente acá súper importante que tenemos que entender, que es que los líderes de la organización no necesariamente son los únicos líderes de la transformación. Muchas veces hemos entendido y hemos escuchado el rol de influencer, el rol de embajador de la cultura, el rol del clan cultural, el rol de champions, como queramos llamarlo. Todos son básicamente la misma persona. Pero acá lo que tenemos que entender es que el rol jerárquico el rol de liderazgo jerárquico dentro de una organización nos va a ayudar a implementar nuestra visión, nos va a ayudar a llevar el mensaje, nos va a ayudar a ejecutar esta estrategia, pero los líderes de la transformación, que son esos más líderes de opinión, también son líderes, tenemos que no solo respetarlos, sino apoyarnos en ellos para poder hacer realidad justamente todo lo que nosotros buscamos. Y para esto les he traído como cuadrito comparativo de cuál es la diferencia entre autoridad y liderazgo, y que creo que es súper simple, porque por más de que quizás tengamos claros cómo identificar a un líder de opinión, creo que era importante entender qué era lo que diferenciaba quizás a un jefe más autoritario que a un líder más inspiracional, ¿no? Entendamos que la autoridad es más una potestad o una facultad, viene con un nivel jerárquico, se te otorga, ¿no? Una autoridad se te otorga, mientras que el liderazgo no necesariamente se te otorga, sino que tú te lo ganas. La autoridad está para hacer cumplir las normas, las leyes, en definitiva para actuar en lo conocido, y es finalmente la autoridad y el líder que ejerce la autoridad es aquel que tiene capacidades técnicas para poder tener un poder dentro del grupo. Pero si no tienes un poder, si es que no tienes esa potestad, si es que no se te ha entregado ese rol, igual no quiere decir que no puedas ser un líder. Y no quiere decir que ser un líder implique nunca aplicar tu autoridad. Hay momentos, hay contextos en los que podemos y tenemos que hacerlo para que las cosas funcionen. Pero en muchos otros sentidos, hay líderes que no tienen la autoridad, no tienen el rol, que pueden ejercer un rol de líder y nos pueden ayudar. Y hay momentos en los que tenemos que utilizar ese tipo de autoridad, ¿no? El liderazgo es la capacidad de dirigir a los equipos de trabajo y generar más líderes y crear equipos autodirigidos, ¿no? El hecho de tú poder capacitar a gente que no tiene una posición jerárquica de liderazgo, no tiene una posición jerárquica de autoridad, pero que se siente un líder y se comporta como líder, es lo mejor que puedes hacer para tu empresa, porque finalmente estás promoviendo más gente que comparte la visión y comparte la inspiración que tú tienes. No necesariamente el líder tiene un nivel jerárquico dentro de la organización, está ahí para orientar y guiar al grupo hacia el logro de sus objetivos, y es aquel que ejerce el liderazgo que debe tener una vocación para servir, ¿no? Servir a quienes sirven, que no sé si es que han escuchado ese dicho, pero es
es un dicho muy asociado a los líderes de las organizaciones. Los líderes sirven a quienes sirven al resto. Y eso es justamente el tipo de cualidades que nosotros buscamos y que las empresas hoy día cada vez más buscan en sus equipos de liderazgo, y no solamente en sus equipos de liderazgo, sino en la gente que contratan. Por eso hay muchas veces en las que de repente estamos buscando quizás un puesto de analista, un puesto que jerárquicamente no tiene un rol de liderazgo, pero una de las capacidades y una de las habilidades que nosotros buscamos dentro del momento de atracción de talento, de selección de talento, es la habilidad de liderazgo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de este tipo de cosas, la capacidad de influir en otras personas, de inspirar, de dirigirlas hacia una visión mucho más grande que simplemente en su rol. Ahora, quiero hablar de 3 expertos en liderazgo y hablar de qué es lo que dicen cada uno de ellos. Ahí está Cuca a la derecha. Primero voy a hablar de la teoría de Tribal Leadership, que fue escrita por Dave Logan, John King y Hale Fisher, que es una de las teorías más importantes sobre las cuales nosotros nos basamos muchísimo también para nuestro modelo de liderazgo tribal en Mambo. Luego quiero hablar de Simon Sinek y Start With Why, porque él habla mucho de cuál es el rol de inspiración de un líder y cómo la inspiración debe partir del propósito y del por qué hacemos lo que hacemos, no solamente el qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y luego voy a hablar de Daniel Goleman y la teoría de inteligencia emocional que él plantea, que es súper buena también, y que habla de cómo es un buen líder, un líder con buenas capacidades de inteligencia emocional. ¿Sí? Entonces, por el lado de Tribal Leadership, lo que nos dice Tribal Leadership básicamente es que dentro de una organización, dentro del planeta, existen grupos de personas dentro de las empresas que se distinguen por tener un líder, compartir una cultura, actuar con las mismas actitudes y expresarse con el mismo lenguaje. Acá tenemos 4 palabras clave, pero todas parten de un líder. Ese líder es el que establece la cultura, es el que plantea cuáles son las actitudes y es el que marca la pauta del lenguaje que se va a hablar dentro de ese grupo. Ellos influyen ya sea de manera positiva o negativa en cómo le va a la empresa, porque finalmente son los que gestionan a ¿cómo se llama? Al grupo de personas que tienen debajo. En la mayoría de casos, cuando hablamos de tribal leadership, sí hablamos de un liderazgo jerárquico, porque en muchos casos es lo que unifica a un grupo de personas, pero no necesariamente tiene que ser el único tipo de liderazgo que se genera dentro de una tribu. Tú puedes participar en más de una tribu, de hecho. Una de ellas puede ser con tu líder jerárquico y otra de ellas puede ser con un líder más de opinión. Entonces, lo que hablan en este libro y que les recomiendo muchísimo leer es que hay 5 stages de liderazgo dentro de las organizaciones y dentro del mundo, ¿no? Y los líderes son los responsables de la evolución de cada uno de estos stages. Cuando hablamos cada uno de estos stages, de hecho, se separa además en una etapa temprana, una etapa media y una etapa tardía dentro del mismo estadio. Y cada una de las personas que pasa de un estadio a otro tiene que pasar del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4 y del 4 al 5. No te puedes saltear del 2 al 4. Tienes que vivir cada uno de ellos para poder finalmente pasar de un estadio a otro. ¿No? Te puedes saltar subestadios como de la etapa temprana a la etapa tardía de frente, pero no te puedes saltar de un stage a otro. Y lo que habla cada uno de estos es, primero, entramos al stage 1, ¿no? Que es, lo voy a decir en español y perdonen el lenguaje, pero se me hace mucho más fácil explicarlo así porque si no lo siento muy ajeno, ¿no? Que habla de la gente que siente que la vida es una mierda, ¿sí? Básicamente actúan con desánimo, actúan con hostilidad y con violencia, y normalmente, como pueden ver en los puntitos, el líder es la bolita rosada. El líder está fuera de este grupo de personas, pero influye negativamente en ellos para que no encuentren esa luz al final del túnel, ¿no? Más o menos entre el 1 y el 2% de las organizaciones en el mundo se comportan de esta manera. Y acá estamos hablando más de las mafias o las organizaciones criminales que no tienen ética, que no tienen valores y que básicamente hacen lo que les da la gana, ¿sí? Luego pasamos a un estadio 2, que es mi vida es una mierda. Están súper desmotivados, pero se consideran víctimas de las circunstancias. Es decir, se victimizan de lo que está sucediendo alrededor suyo. Normalmente es gente que reconoce que otras personas tienen una buena vida, pero la suya no es así. Por X motivos, pero no es mi culpa. Es culpa de otras personas, es culpa de mi jefe.
por mi jefe, pues, tengo un jefe que me grita, que no sé qué, que no me deja desarrollarme, que bla, bla, bla. Ese tipo de comentarios, ese tipo de actitud, es el de una persona que está en Stage 2. Luego viene el Stage 3, que es el 50% de las organizaciones, y es en el que me voy a enfocar ahora más adelante, que habla de que yo soy genial, pero entre paréntesis, y no te lo digo, pero lo pienso, tú no. ¿No? Es ese estadio de competitividad individual, de gente que cree que es mejor que el resto. Y en cuanto a cómo se comporta esta tribu, es un líder formando relaciones con absolutamente todos. Pero nadie forma una relación si es que no está el líder. Típica de cópiame en el correo cuando se lo mandes a tal otra área, o típica de, pucha, estoy full porque no puedo delegar cosas porque no confío en mi equipo o porque básicamente no los considero competentes, o para hacer algo bueno lo tengo que hacer yo. Clásica de la película, ¿no? Cuando, sí, pucha, para hacer que esto funcione, tengo que hacerlo yo. Ese tipo de liderazgo es el liderazgo en Stage 3. Y el liderazgo en Stage 3 y en Stage 2 tienen una relación simbiótica. Normalmente cuando un líder está en Stage 3, su equipo está en Stage 2. Luego pasamos al Stage 4, que es el liderazgo ya, el feeling de todos somos, de nosotros somos geniales, pero ellos no. Y que habla de un estilo de liderazgo donde ya se trabaja por un propósito, ahí en sentido de unidad, pero dentro de mi tribu. Es decir, mi tribu es la mejor, pero el resto de tribus no. Acá típico comentario de repente de, no, sí, el área de marketing y el área de recursos humanos, pucha, no funcionan y ellos tienen que cambiar un montón de cosas, pero nosotros en el área comercial estamos perfectos, ¿no? O de repente nosotros dentro de nuestra organización estamos increíbles, así, pero esta otra organización o esta otra empresa no, y ya ellos tendrán que ver cuándo lo van a poder solucionar. Y por último, el Stage 5, que es la vida es increíble, que es el liderazgo puro y la visión e innovación. Acá se forman también, lo mismo que en el Stage 4, se forman triadas, es decir, conexiones entre varias personas, pero no solamente dentro de tu tribu, sino que te conectas con otras tribus en el bien, por el bien de la humanidad, de una causa noble más allá de eso. Esos son los momentos en los que de repente las empresas que son competencias se juntan por el bien de la industria o por el bien del desarrollo del planeta, sin importar que sean competencia. Ese es un estadio que no es sostenible, no siempre la competencia va a trabajar junto, obviamente, pero hay momentos en los que de repente puedes competir y luego volver a hacer competencia con tal de perseguir una causa noble, ¿no? Ahora, como les decía, cuando hablamos del Stage 3, que es el 50% de las empresas, las personas en esta etapa buscan el éxito personal, ¿no? ¿Y por qué quiero hablar de este estadio particularmente? Porque muchos, el 50% de los líderes dentro de las organizaciones en el mundo están en este estadio, ¿sí? Ya sea que ustedes sean líderes, como para que reflexionen, o ya sea que ustedes trabajen con uno de los líderes de la organización, para que estén atentos en ese sentido a el estilo de liderazgo, ¿no? Forman relaciones uno a uno, son celosos del conocimiento, intentan hacer que sus relaciones no se correlacionen, usan el chisme, etc. ¿No? Hablan de valores y de mis valores, no necesariamente de nuestros valores, hablan de un lenguaje mucho más individualista. Ese es el tipo de lenguaje que tienen las personas en Stage 3. Nadie me apoya, tengo que hacer todo solo, soy el único que puede hacer las cosas bien, no todos tienen mi capacidad, si no lo hago yo, no se hace bien, ¿no? Y esos son un par de ejemplos de personas o de personalidades o personajes dentro de nuestro día a día que suelen estar en un estadio 3. El caso de Trump creo que no lo tengo que explicar. El pata se cree el mejor presidente de la historia de los Estados Unidos y cree que es no solamente eso, sino que él construyó su fortuna solo y que él tiene mucho que decirle a todas las personas de The Apprentice y tal, por más de que haya quebrado muchas de sus empresas y haya perdido valor en muchas de ellas y además de todo lo que le generó el país. Y por otro lado, no voy a meter en política, y por otro lado, la figura del doctor, cuando el doctor versus las enfermeras, el doctor en una cirugía, que él es el único que puede operar y él es el único que puede salvar la vida de la persona, y luego se realza el agradecimiento hacia el doctor versus todas las personas que participaron de esa operación.
es normalmente una figura de liderazgo en estadio 3. Lo que quiere decir que la mayoría de su equipo seguramente va a estar en Stage 2. Que es algo que seguramente les ha pasado o les ha pasado en algún momento de su carrera, o finalmente es algo que ustedes pueden percibir ahora que se los estamos contando. Siempre que hay un líder en Stage 3, hay un equipo que no está en Stage 2. Y lo peor de todo esto es que no le puedes decir al líder que está en estadio 3 que está en ese estadio, porque no lo va a aceptar. Una persona puede ser enormemente exitosa estando en estadio 3 y puedes vivir absolutamente toda tu vida en Stage 3 siendo exitosa. Pero eso no quiere decir que no puedas mejorar, y eso no quiere decir que no estés formando las relaciones que se tienen que formar colaborativas dentro de tu organización. El mismo líder tiene que tener una epifanía y tiene que pasar por eso solo. Nosotros podemos ayudarlo a que se dé cuenta y podemos ayudar, acompañarlo en este proceso, pero nunca le podemos decir a un Stage 3 que es Stage 3, porque sus barreras suben y la mejora se vuelve muchísimo más difícil de lo que hubiésemos pensado. Entonces, cuando hablamos de unas características del líder tribal Stage 4 o 5, que es lo que nosotros buscamos, ¿qué es? ¿No? Este es un buen estilo de liderazgo, ¿no? Cuando estás en Stage 4 o 5, es un estadio en el que la gente promueve, se genera mucha productividad, se genera mucha innovación, se genera mucha colaboración, muchos buenos resultados para las empresas. Estos líderes construyen relaciones, diseñan experiencias para sus equipos, delegan y empoderan y toman riesgos alrededor de eso, en base a lo que habíamos conversado también antes, y también identifican los valores y el propósito común de la tribu y los explotan, porque eso es algo sumamente importante que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Tenemos que estar en la capacidad de identificar los valores de nuestra tribu, no declarar valores, como decir, mi tribu se comporta así, sino identificarlos, identificar el propósito común de qué es lo que nos mueve como tribu para poder potenciarlo y explotarlo. Ahora, hablando de Simon Sinek, y ese es les prometo que esa es la parte más larga, la parte de Tribal Leadership era la parte más larga, ahora es un poco más sintetizado, solamente que había un montón de información en Tribal Leadership. Cuando hablamos de Start with Why, hablamos del Golden Circle, y hablamos de que la gente no te compra qué es lo que haces, sino por qué lo haces. Y cuando hablamos de que te lo compran, no solamente estamos hablando de los consumidores, estamos hablando también de tu talento, de tu equipo. Las personas se sienten inspiradas cuando conectan con un propósito, como decía Vasco. Y es por eso que los líderes necesitan tenerlo claro y desde ahí relacionarse con nosotros. No nos podemos relacionar desde el poder de la autoridad nada más, porque eso te va a funcionar, pero va a ser algo que te va a funcionar de una manera limitada. Si es que hablamos del propósito, y creo que ahí hay, hay un quote buenísimo que no me lo... los puse... en la clase de gestión de comunidad, el quote de Antoine de Saint-Jean, no sé qué cosa, no sé cómo se pronuncia su apellido, pero es el del Principito, que hablaba de que no le enseñes, no simplemente juntes a personas y les delegues tareas para construir un barco, promueve en ellos o contagia en ellos el sueño de conocer el mar vasto y profundo. Entonces, cuando hablamos de eso, cuando hablamos de ese sentido, no solamente hablamos de un líder que tiene que motivar a una persona de, oye, ¿sabes qué? Tú vas a hacer tal tarea, tú vas a hacer tal tarea y tú vas a hacer tal tarea y me avisan el viernes cómo van, sino comparte con ellos una visión, comparte con ellos el porqué de lo que están haciendo. Si es que están trabajando, por ejemplo, en un proyecto como el PIT, no solamente hables de, ya, sabes que tú te vas a encargar de la clase y yo me voy a encargar del contenido y tú te vas a encargar de gestionar a los profesores, sino comparte con esa persona, comparte como lo ha hecho Cook con Ale, como lo hemos hecho en Mambo con los mismos profesores. Comparte el propósito detrás del contenido que estamos enseñando y de cómo la educación que nosotros estamos generando va a apostar y va a tener un impacto mucho más profundo que tan solo la clase en sí. Es darle herramientas a las personas para que puedan finalmente transformarse y junto a eso transformar a cada vez más gente. Ese propósito finalmente es lo que motiva a las personas para que trabajen junto a ti y desde ahí es que los líderes deberían relacionarse con el resto de personas. Es muy importante también que la consistencia es clave para que ese propósito se sostenga en el tiempo y todo sea creíble. No podemos simplemente plantear un propósito y luego ya, ok, cuando hablemos de la estrategia fue el propósito y nos olvidamos, sino que el líder, cuando tiene un propósito y genera el resto del sentido de pertenencia, genera el resto de esta credibilidad, pero no solamente promueve, sino que tiene que ser consistente en todos los espacios que puede para poder comunicarlo, y no solamente para comunicarlo, sino para
ejemplificar la importancia del propósito dentro de su día a día. Entonces, cuando hablamos de qué características tiene un líder inspirador, que es otra de las características que tiene que tener todo líder, es que inspira a otros a través del propósito, tiene claridad, disciplina y consistencia a través de cómo ese propósito finalmente conecta con los roles que tienen cada uno de los equipos y cada una de las personas dentro del día a día. Genera confianza, es empático y auténtico. Tienes que generar confianza, tienes que ser empático y tienes que ser auténtico, porque si no, la gente no te va a creer, vas a perder la credibilidad que podrías haber ganado con tu equipo. Y finalmente, eso lo que va a hacer es que la próxima vez que llegues a alguna tarea o llegues a algún tipo de comentario como el propósito, no te van a creer y no te van a seguir, ¿no? Si es que tú simplemente usas el propósito como una herramienta de negocio, no, en la próxima vez que plantees eso mismo con otro grupo de trabajo, no te van a seguir. Y lo último es, sirve a los que sirven, que es lo que les decía antes, ¿no? Sirve a las personas, el rol del líder es que esté ahí para servir a la gente, para servir a los que luego van a servirle a otras personas, ya sea a clientes internos o a clientes externos. Pero el rol del líder es estar ahí para lo que lo necesite. Y por último, Daniel Goleman, que es el padre de la inteligencia emocional y uno de los principales gurús, también trabajó en New York Times como 14 años como publicista, como editor y todo. Es una tremenda figura de inteligencia emocional y ha escrito varios libros alrededor de eso. Nos habla de la teoría del proceso emocional, ¿no? Todas nuestras acciones son una respuesta a las emociones que sentimos, ¿no? Nosotros tenemos, imaginemos que pasa un evento, ¿ya? No sé, me cierran en el tráfico. ¿Ya? Sobre eso yo puedo tener emociones, yo puedo estar molesto porque finalmente me cerraron y porque siento que esa persona piensa que su día y su puntualidad es más importante que la mía, o simplemente no me importa y es como, me cerraron y punto. La manera en la que yo percibo y la manera en la que yo siento ese evento me lleva a una acción. Esa acción puede ser bajo la ventana y le saco el dedo de medio, o lo insulto, o le toco el claxon, o no dejo que me cierre, o choco, etc. Y eso finalmente genera un resultado. Entonces, los líderes que utilizan las emociones a su favor y no dejan que las emociones los controlan, son líderes que gestionan realmente bien su inteligencia emocional. ¿Y por qué es importante esto acá? Porque esa conciencia emocional, ese no pasar de frente del evento a la acción y al resultado, sino ser consciente y conocer cómo estás reaccionando y por qué estás reaccionando, te va a llevar luego a sacar lo mejor de todos los demás y sacar lo mejor de ti para poder inspirar en el resto acciones y resultados positivos para ti y para el grupo de personas con el que trabajas. Y eso es sumamente importante, porque el resultado y las acciones que tú generas en todo momento, ahorita, por ejemplo, estoy teniendo una clase y donde Nacho está hablando y simplemente estás que ya, okay, voy a comenzar a hablar por mi celular. Eso es porque parte de una emoción. No quiere decir que en todo momento tengas que gestionar tus emociones. Pueden haber momentos en los que de repente no sea tan importante eso, pero es muy bueno en todo momento generar conciencia emocional de por qué estoy sintiendo y por qué estoy actuando como estoy actuando. Porque eso luego te va a llevar a que puedas gestionar tus emociones y por lo tanto gestionar mejor tus relaciones con las personas, ya sea tu familia, y de repente no tener que pelearte con alguien de tu familia o con tu esposo, esposa, novio, novia, porque entiendes y eres consciente y generas una conciencia emocional. Y eso es súper importante para los líderes, porque hay veces que los líderes tenemos que transmitir de repente energía cuando estamos cansados, o tenemos al momento de dar feedback, tenemos que empatizar con la persona y no simplemente molestarnos y gritar y putear porque hizo mal una cosa o una tarea, sino tenemos que ser muy conscientes de esas emociones que nos llevan a esa decisión, a esa acción, y gestionarla para poder interactuar con la otra persona de la mejor manera. Entonces, ¿qué características tiene un líder con buena inteligencia emocional? Primero, autoconocimiento, es decir, conozco de dónde vienen mis emociones, ¿sí? Y conozco por qué. Luego viene el tema de la autogestión. Una vez que entiendo mis emociones y sé de dónde vienen y sé cuáles son, gestiono el resultado o gestiono mi acción de la mejor manera. En base a eso también inspiran, empatizan con su equipo y terminan gestionando las relaciones no solamente propias, sino las de su equipo alrededor.
Entonces, esas son 3 características que creo yo que eran súper importantes que tengan en cuenta, ¿no? El tema del liderazgo tribal y cómo el líder influye en las decisiones de las personas y tiene que generar esa colaboración y tiene que partir a través del propósito y ese sentido común. El tema de Start with Why de Simon Sinek, que son cómo los líderes pueden inspirar buenas decisiones y cómo los líderes pueden finalmente promover buenas acciones. Y el tema de la inteligencia emocional, que creo que también es un componente clave que tienen que tener todos los líderes de las organizaciones y fuera de las organizaciones, el líder de la casa, que puede ser la mamá o el papá o quien sea, también es muy importante como para poder gestionar las relaciones con el resto de personas. Y ya para cerrar, nosotros dentro de Mambo hemos generado un pequeño modelo como para que lo puedan llevar a la práctica, que creo que les puede servir. Esto se aplica a cualquier empresa, donde el modelo de liderazgo mambero lo que busca es transformar al líder para luego que el líder transforme a su equipo y luego el equipo, y con la transformación de todos los equipos, podamos transformar a la empresa. Y tiene estos grandes componentes. Lo primero que nosotros buscamos es que el líder sea consciente y entienda dónde está. Tenemos que alinear al líder de cara a la estrategia de la empresa y a la cultura que se necesita para poder cumplir esa estrategia. Tenemos que generar el entendimiento de dónde estamos parados como líderes y qué necesitamos para poder lograr cerrar ciertas brechas que parten de una medición. Tenemos que comprometernos con los líderes con la transformación, y no solamente la transformación, sino los momentos, si hay un momento en el que no nos vamos a transformar, también tenemos que comprometernos con la relación con nuestros equipos y con la relación de nuestros equipos entre nuestros equipos y el resto de equipos. Luego tenemos que aprender a desarrollarnos. Acá hay 4 comportamientos que todo líder debería tener, ¿no? Y hay una frase que una vez dijo un mambero, un amigo mío muy cercano, Jayito, Gardo Barreto, a.k.a. Cook, no mentira, Jairo, que es que un líder deja de ser líder el día que deja de aprender, que me encantó. Los líderes tienen que estar en constante aprendizaje, y el aprendizaje no tiene que ser solitario, no tiene que ser, ya yo voy, aprendo algo en un seminario y ahí regreso y le enseño al resto de gente, sino que puedes aprender mucho de la gente que te rodea y de tu equipo. El estar constantemente en ese mindset de desaprender para aprender cosas nuevas es sumamente importante para que no solamente puedas aprender tú y tú traer el conocimiento, sino apoyarte en tu equipo para poder hacerlo. Lo segundo es generar cercanía y genuina, no solamente estar cercano físicamente y mientras que te escucho y tú me hablas, yo estoy viendo mi celular, sino realmente ser genuino en ese momento de cercanía y poder compartir una conversación con una persona. Luego generar confianza, que la confianza se genera a través de la honestidad, credibilidad y mis propias capacidades, es decir, no solamente soy honesto, sino que tengo capacidades como para poder finalmente, cuando le digo a mi jefe o cuando le digo a mi equipo que voy a cumplir algo, lo cumplo de la mejor manera. Y tiene que tener una visión clara hacia el futuro, lo que permite que pueda motivar a su equipo. Y por último, el líder no solamente tiene que hacer eso, sino que tiene que compartir con los demás, tiene que promover lo aprendido, que es sumamente importante para que su equipo crezca. No podemos generar líderes rockstars, donde yo me sigo inflando y la brecha de conocimiento se sigue separando para yo poder ascender y por lo tanto pasar a un nuevo y un mejor puesto, sino preocuparme por el crecimiento del resto de gente para que la empresa y la organización en la que yo estoy también crezca. Y eso es a manera tanto de desarrollo como de inspiración, para seguir buscando mejoras y seguir generando aprendizaje dentro de mi equipo. Y todo esto a través de un sistema de medición e incentivos que promueva este tipo de comportamientos. Porque si es que simplemente le decimos a los líderes que lo hagan, lo van a sentir como una tarea adicional, o lo van a hacer mientras que se trabaje ese proyecto de coaching o proyecto de liderazgo con el equipo. Tenemos que cambiar también el sistema de medición e incentivos de los líderes como para poder finalmente promover estos comportamientos en el día a día y que la gente y los líderes lo tengan presente siempre. ¿Y para qué hacemos todo esto acá? Porque una vez que tenemos a líderes conscientes, que generan confianza, con accountability e inspiradores, luego vamos a tener un equipo que va a estar alineado con un propósito y un objetivo común, empoderado, comprometido, abierto al aprendizaje, colaborativo y que soporten la transformación cultural. Y por lo tanto vamos a tener una organización unida, que logre los resultados, manteniendo el bienestar de la gente, con conversaciones transparentes y con apertura para poder escuchar y disposición a innovar. Entonces, de nuevo, el trabajo con los líderes es importante, no porque simplemente hay que trabajar con los líderes y hay que considerarlos y mantenerlos en el loop porque están en una posición de liderazgo, sino porque
son los que van a tener una mayor influencia en la transformación y en sus equipos, son a los que la transformación los va a impactar más y son los que finalmente van a ayudarnos a llevar ese resultado al resto de la empresa que nosotros esperamos. Y eso es todo, gente. Creo que ha sido un monólogo medio largo, pero he terminado, si no me equivoco, a tiempo. No, excelente, Nachito. Y bueno, quería agradecerte en partida doble, ¿no? Porque no solamente el contenido y toda esta charla de liderazgo ha estado bastante interesante. De hecho, ahí si es que ves los comentarios, más que preguntas, hay muchas como reflexiones que has hecho que se vivan dentro de los pitmamberos, que creo que es buenísimo. Sino también agradecimiento, sobre todo por habernos acompañado estando enfermo. Creo que hice mucho de ti y hasta el tipo de liderazgo que seguramente tienes dentro de tu equipo, pero también con al ser como speaker de ese bonito programa. Así que te agradecemos de todos. Había Gracias, una querido. primera pregunta que quería hacerte, que la hizo Patricia, que creo que está muy relacionada a todo este tema de tribal leadership y cuando hablamos del stage 3, ¿no? Ese stage número 3 que te habla de personas con quizás el ego muy inflado. Acá Patricia lo que nos dice es, uno de los problemas que he visto durante los procesos de transformación en las empresas ha sido el ego, a todo nivel, no solo en directivos, porque sienten que lo antes es malo y ahora es bueno. Por lo tanto, ellos no hicieron bien varias cosas. ¿Qué hace Mambo con esas personas? ¿Cuál es la dinámica para conducirlos a la transformación? Y ahí quizás un refresco de la pregunta, ¿cómo podemos incentivar esta epifanía que debería partir de los líderes, que justamente es algo que nos hablaste de este tercer stage? Normalmente lo que nosotros hacemos, tenemos como distintas maneras de generar esa epifanía, pero normalmente empezamos por evaluarlos, ¿sí? Normalmente nosotros tenemos una evaluación al inicio de todos nuestros proyectos que es el liderómetro, que es una evaluación 360. Entonces te evalúa tu jefe, te evalúan tus pares, te evalúan tus inferiores, tu equipo, y te evalúas tú mismo. Y al mostrarle esa evaluación a los líderes, se genera un momento de reflexión, ya sea porque normalmente lo que pasa es que la autoevaluación del líder es mejor que la evaluación del resto de personas. Entonces, o me evalúo mejor que lo que mis pares me evalúan, o me evalúo mejor que lo que mis subordinados me evalúan, o lo que mi jefe me evalúa. Entonces, ese momento genera un momento de reflexión, porque le da a entender ¿cómo se llama?, al líder, que la perspectiva que tienen otras personas sobre su estilo de liderazgo es distinta a la que él tiene sobre sí mismo. Entonces ya de por sí eso es como un buen momento de reflexión y eso lo leemos públicamente. De repente no leemos sus resultados públicamente, sino leemos los resultados generales de todos los líderes públicamente en el mismo espacio, para que cada uno de ellos pueda no solamente leerlos, interiorizarlos, sino que también emita una reflexión alrededor de eso. Entonces, la vulnerabilidad solitaria normalmente es un poco más difícil de obtener que la colectiva. Cuando ves a otras personas aceptándose en una posición de vulnerabilidad, es más fácil para ti treparte al tren y decir, ah, sí, yo también tengo que mejorar en esto y esto otro. Entonces, esas dos cosas ayudan muchísimo. Y ya para los líderes más necios y más, no sé si con el ego más inflado, les mandamos como mensajes sutiles alrededor de su estilo de liderazgo. Es decir, les compartimos un libro, les decimos, oye, este es el libro de Tribal Leadership, que creo que es algo súper bueno que te va a ayudar en este proceso de transformación, y creo que tu equipo necesita ayuda, entonces de repente esa es una buena teoría que tú le puedes enseñar, y leyéndose la teoría se da cuenta de que tiene cosas para mejorar. O les hacemos presentaciones como estas, donde le decimos, el lenguaje de un líder en Stage 3 es este acá, sabiendo, incluso a veces ponemos quotes del mismo líder, como si fueran los quotes del libro, entonces se identifica con eso y por lo tanto dice, uy, estoy en Stage 3. Entonces también hay algunos trucos y algunas artimañas que nosotros ya hemos finalmente construido para que generen ese momento de reflexión, porque en el momento en el que se genera el momento de reflexión y se bajan las barreras y se genera la vulnerabilidad, construir es mucho más fácil. Pero si llegas de frente con la pata en alto, vas muerto porque la barrera se incrementa y ahí a transformarlo es peor. Buenísimo, buenísimo. Bueno, nos siguen llegando bastantes reflexiones diferentes que están súper buenas. Hay una pregunta de Julio
que nos dice, ¿cómo puedes manejar un stage 4 o 5 entre miembros del equipo que no se soportan? ¿No? Ahí, cómo quizás es cómo llevar un equipo y que empezar que dejen de no soportarse y que empiecen a colaborar entre ellos para llevarlos a un stage 4 o 5. Ya, lo que pasa es que si es que no se soportan, en mucho sentido, tiene que ver porque el líder ha generado ese espacio. O sea, muchas veces, si tú tienes un equipo en Stage 3 donde todos piensan que son geniales y el resto no, es porque finalmente el líder ha generado eso, ya sea dando reconocimientos individuales o promoviendo proyectos personales o cosas como esas, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que hacer para mover a un equipo a un Stage 4 es que tu líder tiene que estar en un Stage 4. Lo primero que tienes que tener claro. Entonces, si es que tú estás como líder en un Stage 3, te tienes que mover a un Stage 4 para que tu equipo se mueva contigo, porque tú lo jalas. No es que tu equipo se mueva y tú te quedas en un lugar. Y para poder hacer eso ahí, la manera en la que tú puedes mover a un líder de un Stage 3 a un Stage 4 es asignando a esa persona proyectos que requieren partnerships, que no puede hacer solo, por lo tanto, se le borra un poco la mente del ¿cómo se llama? De yo soy genial y tú no. Puedes hacerle coaching a esa persona para poder resaltar lo que lo llevó a este punto y que eso no es suficiente para seguir. Es decir, como que tu individualidad y tu genialidad individualista no es suficiente, te ha llevado hasta acá, pero no es suficiente para poder seguir. Le puedes dar ejemplos de líderes que están en Stage 4 que sean cercanos a él para que entienda la facilidad que tiene trabajar con otras personas. Puedes contar historias de transición de otros líderes, como de transición exitosa. Puedes buscar que forme triadas, puedes agarrar y decirle, ya, ok, ahora tú vas a trabajar este proyecto con estas otras dos personas. Puedes mostrarle cómo le falta el tiempo para hacer cosas y por lo tanto que entienda que tiene que delegar. Hay un montón de como pequeños tips, les he dado algunos. Lo principal es que no le puedes decir que está en Stage 3 y ya el resto es como más gestionable. Pero sí, una vez que tú mueves al líder a un Stage 4 y tiene ese momento de epifanía, que es un momento muy caracterizado. No sé, hay una serie buenísima en Netflix que habla de A Coach's Life o a Life's Coach, no me acuerdo. ¿Te acuerdas cómo se llama Cook? La de Doc Martin de los Celtics No la y vi, no la vi. la de Mourinho. Ay, caramba, ¿cómo se llama? Life's Coach, perdón. Ahorita lo busco. Netflix, sí. Ya, sí, The Playbook se llama, The Playbook. A Coach's Life, una cosa así. Mírense el capítulo de Doc Martin, que es el entrenador de la NBA de los Celtics, si no me equivoco. Sí, de los Celtics, que los llevó a ganar el tricampeonato, una cosa así. Él habla un concepto que se llama Ubuntu. Él lo pronuncia Ubuntu, pero en verdad es Ubuntu. Exacto, como dice Fernando, Ubuntu, que es esa epifanía de entender que yo soy porque nosotros somos, ¿no? Y que yo no puedo ser la mejor versión de mí mismo si es que ustedes no son las mejores versiones de sí mismos. Porque si es que ustedes que están alrededor mío están en la peor versión de ustedes mismos, lo más probable es que no me empujen a mí a ser la mejor versión de mí mismo. Y en el colectivo podemos encontrar nuestra grandeza individual. Entonces, esa epifanía, ese momento Ubuntu, es fundamental y se consigue a través de exponiéndolos a este tipo de casos y a ejemplos y de líderes cercanos que le generan recomendaciones o coaching o ir al psicólogo, este tipo de cosas. Entonces, nada, eso es, primero lo lleva al líder y luego el líder va a llevar a su equipo. Buenísimo. Dos últimas preguntas, Nachito. Si quieres puedes responderlas más cortas, cosa que no te quitamos más tiempo. Pero nos dice Breni, ¿cómo saber cuándo es momento de tirar la toalla con el líder y optar por empoderar a la gente? O sea, quizás que alguien lo reemplace dentro de la organización. No sé si has visto el caso en alguno de los proyectos que hemos manejado. ¿Cómo tirar la toalla y empoderar a la gente? O sea, un líder que quizás, estoy interpretando la pregunta de Breni, pero un líder que quizás no tenga
hayamos hecho todo lo posible para llevarlo a un stage 4 quizás, pero que no haya manera con él, Ajá, ¿no? Un hueso duro de roer. ya. Este, mira, yo creo que o sea, es muy importante cuando tú vas a conversar en el proceso, cuando vas a comenzar el proceso de transformación con un líder, que uno, le transmitas las expectativas que tienes de él muy claramente, y dos, le ofrezcas tu ayuda. Es decir, hola Brenny, yo espero esto de ti en este periodo de tiempo y te voy a brindar este tipo de herramientas, bla, 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 bla. ¿Tú necesitas algo de mi parte para poder cambiar o no? Ofrecerle ese momento de ayuda. Y si es que el líder te dice sí, darle esa ayuda. Si es que te dice no, entonces comenzar a trabajar en esas expectativas. Y si es que no cumple con esas expectativas, obviamente darle una oportunidad, pero si es que vuelve a no cumplir, dándole las herramientas, aclarándole el camino que tiene que tomar y demás, evaluándolo constantemente y tal, es momento de dejarlo ir, ¿no? O sea, es tan simple como eso. Es como en cualquier trabajo, ¿no? En cualquier relación de trabajo, en cualquier relación laboral. Si es que tú le pides a un analista que no tiene una posición de liderazgo, y necesito que me entregues este reporte de esta manera para la próxima semana y no cumple, le das una oportunidad más y ahí, si es que sigue fallando, lo despides, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con los líderes. Tenemos que darle la oportunidad de cambio, tenemos que evaluarlo, tenemos que darle las herramientas, tenemos que acompañarlos, pero si es que con todo eso no cambia, ya, ¿para qué más? Buenísimo. Y bueno, una última reflexión slash pregunta de Marco, ¿no? Dice, un comentario que he escuchado con frecuencia en corporaciones como valoración de un buen trabajo de un líder es, poner entre comillas, fulano es un tremendo líder, mata por su equipo, y la gente lo dice como si fuese un mérito, pero siempre lo he visto como una oportunidad de mejora, que lo ve como un síntoma de liderazgo en Stage 4. Un buen líder no tendría que matar a nadie, ni dentro ni fuera de su equipo. Generalmente eso pasa cuando hay líderes que destruyen la colaboración con las demás áreas, como si su propio equipo fuese perfecto y las demás no supiesen hacer su trabajo. ¿Te has encontrado con casos como esos? ¿Cómo lo has manejado? Sí, sí, o sea, a ver, es complicado porque en un Stage 4 suceden demasiadas cosas buenas para la organización y para tu propia tribu. Entonces, salirte de eso, o sea, el Stage 4 no está mal, para empezar, empecemos por ahí, ¿no? Como que no está mal. Y si es que quieres pasarle un Stage 5, probablemente pueda pasar un momento y luego regrese. Ahí lo único que tienes que hacer es hacerle entender al líder, y de hecho, se los cuento con un ejemplo personal, a mí me pasó esto en Mambo, o sea, yo dentro de Mambo tenía una tribu que se llamaban los Chanconachos, que teníamos un propósito muy claro y teníamos rituales muy claros y teníamos una conexión que probablemente no se vivía en otras tribus, y yo decía, yo me sentía muy bien porque mi equipo, yo tenía un equipo en ese momento de como 16 personas, estaba desarrollando demasiado bien y estaba teniendo demasiados buenos resultados, pero el resto de Mambos estaba perdiendo eso. Y la manera en la que me hicieron darme cuenta del más que lo negativo de esto acá, de lo que se estaba perdiendo el resto de gente, es primero poniéndome en una posición de liderazgo distinta, como que dándome la responsabilidad no solamente de promover ese tipo de dinámicas dentro de mi equipo, sino en todo Mambo, y por lo tanto chambear mucho más de la mano con cultura y del resto de áreas. Y segundo, que si es que realmente es un buen líder en Stage 4 no va a ser muy difícil de convencer, porque ya entiende los beneficios de una cultura colectiva. Lo único que tienes que hacer es ampliar su tribu, ¿no? Ya no solamente su tribu es su equipo directo, sino su tribu es toda la organización. Y su responsabilidad ahora recae no solamente en su equipo directo, sino en el resto de la empresa. Entonces, eso es lo que yo te recomendaría. Excelente, Nachito. Buenísimo. Bueno, hay muchos comentarios agradeciéndote desde antes y las reflexiones y yo un poco los termino de canalizar. En verdad, como siempre, buenísimo y creo que no hubo mejor speaker para cerrar este bonito programa. Gracias, Nachito. ¡Qué feeling! Buenísimo. Entonces, Increíble. bueno, Nachito, igual estás invitado a quedarte si es que quieres, pero solo quería, a manera de reflexión, habilitar los micrófonos para algunas reflexiones finales. Igual, como siempre, recordarles que este es el fin de una etapa, pero el inicio de otra, para el PIT y para todos quienes lo conformamos. Si bien ya no vamos a tener estas sesiones recurrentes, teóricas,
conceptuales sobre algunos temas, la idea es ver ya cómo tomamos todos estos conocimientos y empezamos a impactar en conjunto, ¿no? Así que no sé si voy a habilitar los micrófonos ahora mismo y quien quiera compartir algo que esté sintiendo, que haya sentido en este programa, mientras despedimos a Nachito, es bienvenido. Gracias, gracias Q, gracias a todos por quedarse hasta esta hora. Estamos con el número caliente ahí de participantes, así que nada, me voy con eso y muchas gracias por su tiempo a todos, en verdad. Ha sido bien chévere. Un abrazo y felices fiestas para todos. Ya nos vemos. Dale, Nachito, el Pi te ama. Cuídate. Chao para los pitucos. Buenísimo, a ver, tienen micrófonos habilitados, así que quien quiera puede dar unas palabritas de reflexión. Cook, me gustaría empezar con esto. Oye, de verdad que muchas gracias por este journey tan interesante que han diseñado para nosotros. Creo que en diferentes momentos del PIT ha sido muy enriquecedor, de verdad, hacerse preguntas y cerrar este año con esas reflexiones que creo que además están muy en el mood y se vuelven altamente relevantes en el momento en el que estamos ahorita, ¿no? Donde tantas cosas se están redefiniendo, donde muchas cosas no están claras y donde, digamos, volver al adentro, ¿no? A la esencia de uno ayuda a responderse muchas de esas inquietudes que seguramente algunos de nosotros tenemos en este momento. Entonces, de verdad que ha sido imperdible cada una de las sesiones justamente por eso. Yo creo que ha sido un tremendo ejercicio de preguntarse a uno mismo dónde estoy, para qué estoy y a dónde quiero ir. Y en el proceso ganar herramientas que también han sido súper valiosas y descubrir intereses y temas que han sido realmente enriquecedores. Así que muchas gracias, de verdad. Súper chamba la que has hecho y extiéndele también mis felicitaciones a Ale. ¿Vale? Sí, sin duda, sin duda. Ahí te tomo la palabra y creo que claro que Ale es la mente maestra atrás de todo este programa, así que yo simplemente soy el bufón del PIT acá. No, nunca tanto. Tienes que sacar para cerrar, ¿ah? O sea, Habrá, sin duda, sin duda. Justo lo que les decía, la idea es que la primera semana de enero tengamos sí una clausura ya con todo el equipo para hacer esta entrega de certificados y todo. Estamos diseñando cosas bien especiales, así que nos queda una sesión más por agendar. Va a ser en el 2021, así que vamos a llevar toda la artillería pesada para esa sesión. qué buena. Está bien, perfecto. Buenísimo. No sé si No, alguien más quiere... sí, yo quería hablar, yo creo que el reto, y ojalá no esté, digamos, en una expectativa o demandando demasiado, pero creo que el reto de este journey que hemos vivido, no sé, o sea, tiene que seguir como que en la punta de, digamos, de la experiencia y la expectativa, ¿no? Creo que esto se ha convertido en una comunidad valiosísima que tiene que seguir viva, ¿no? Esto es como para ustedes, bueno, un hijo muy importante y bueno, para nosotros una comunidad que no se va a cansar de transmitir aprendizajes, experiencias, así que creo que el reto viene ahora cuando ya no tengamos estos espacios, como ustedes decían, de transmitir teoría o conocimiento, sino ya que veas pues a todos nosotros aplicándolo en la cancha, viendo cómo está impactando en nuestras vidas. Entonces creo que ahí Mambo tiene un rol muy importante para que esto sea sostenible y que no se pierda ese espíritu de la transformación. Porque en verdad los módulos han estado buenazos y creo que es una buena oportunidad de impactar a hacer Perú, a hacer país, o bueno, hay varios países, pero creo que nosotros vamos a convertirnos como que en ese detonador en nuestras organizaciones, en nuestras vidas, de la forma que queremos impactar. Así que bueno, el reto continúa para todos nosotros. Excelente, Breni. Me encantó la reflexión. Me encantó la presión por la tarea de mantener viva la comunidad y yo feliz de tomarla. De hecho, algo que les adelanto, en verdad, un poco irresponsablemente, porque no es algo que esté del todo diseñado todavía, pero igual estamos en el PIT, así que todo vale. Es que un sueño al muy corto plazo, ambicioso que tengo es que se puedan dar diferentes pits
apalancado o guiado por cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, ver la manera de generar una especie de movimiento en el cual todo se viva, la esencia mambera o la esencia del pit o la esencia de esta bonita escuela que estamos armando, y que cada uno de nosotros pueda hacer los speakers y pueda facilitar estas dinámicas. Creo que construir hacia eso es algo que a mí personalmente me motiva mucho. Yo, sin duda, coincido, Breni, esto, sobre todo por los temas que hemos tocado, por la relevancia coyuntural de estos temas, esto es algo que tiene que llegar a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? O sea, siento que un Perú pitificado o una América Latina pitificado es una mejor América Latina, ¿no? Yo sin duda creo que por ahí va, por lo menos mi sueño más ambicioso. Yo creo que todos juntos podemos tratar de alcanzarlo. Hola, chicos, ¿qué tal? Hola, hola. Bueno, y en realidad agradecer, igual que todos, estoy súper contenta. Quizá al principio cuando lo llevé me sentía como medio outsider porque no, digamos, no es que yo haya estudiado algo relacionado a relaciones, digamos, gestión humana o algo, pero al final algo que he aprendido en este año y también con el PIT es que al final todos tenemos esta capacidad de ser agentes de cambio y líderes en nuestras organizaciones. Entonces eso es lo más valioso que he aprendido a lo largo de este año y casualmente he caído, supongo también porque el universo me ha mandado a este pit para seguir profundizando en estos temas. Entonces estoy súper contenta de poder seguir aprendiendo de todas las sesiones que hemos tenido y estoy súper contenta y ansiosa de esperar que es el siguiente paso para todos y las experiencias que tengan todos para contarnos y lo que se estén planteando para el siguiente año. Gracias, muchas gracias. Excelente, Diana. Qué bonitas palabras. Y sí, sin duda. Yo creo que en verdad me he quedado bien impactado por esa frase que nos comentó Vasco, de cómo, claro, una vez que tienes algún tipo de decisión consciente o definición de propósito, todo empieza a conspirar como para que pase, ¿no? Entonces, ya creo que una primera decisión consciente que hemos tomado todos ha sido formar parte de esta comunidad de transformación. Entonces, siento que desde este punto se empiezan a confabular todas las cosas como para que realmente podamos generar un impacto. Me encanta también que esta semana hayamos tenido esa sesión con Javier, donde hemos hablado de los objetivos de desarrollo sostenible. Me encanta la idea de tener como un siguiente paso del PIT, pensando en ya, ¿cómo le pegamos a los 17 objetivos de desarrollo sostenible? ¿No? Y que vayamos haciendo evidentes o tangibilizando ciertos proyectitos que vayan a golpear cada uno de ellos. Me parece espectacular. Gracias, Diana, por tu comentario. Pero bueno, tenemos tiempo para un comentario adicional, antes que me odien por haberlo secuestrado un poco más de 2 horas, pero creo que, creo que importante. No sé quién Yo quiere algo compartir. algo chiquito, para ver si tal vez hay tiempo para mí más luego. Dale, Mencionar Daniel. nomás que algo que me lleva al pie es la inspiración de verdad. Siento que he podido conocer lo que, o sea, más me gusta es el tema de que es posible preocuparnos por el medio ambiente y por la sociedad como empresa, ¿ya? O sea, que rompe mucho esquema al cual estoy muy acostumbrado. Entonces eso me anima mucho a poder generar un impacto en la sociedad de manera sostenible y también rentable, o sea, a nivel de empresa. O sea, me parece genial. Como mencionaba Vasco, o sea, como combinación entre una ONG y una empresa del sector privado, ¿ya? A tal punto, de verdad, que me ha gustado, que yo en general no suelo recomendar cosas, ¿ya? Pero me gustó mucho el PIT, o sea, de por sí estaba hablando hasta hace una horita, por eso me tuve que salir de la reunión, estaba hablando con una gerente de transformación de otros temas y le estaba haciendo cherry del PIT, ¿no? Que estamos con Vasco Macías y estamos hablando, mira, de A, B, C, D, también con una consultora de desarrollo sostenible también que es amiga mía, estamos hablando de algunos libros, de verdad, genial, de verdad, felicitaciones y de verdad espero que ahora esto pueda continuar, de verdad creo que podemos hacer grandes cosas. Buenísimo, buenísimo, Daniel. Qué gusto, claro, escuchar esto que creo que justo está en línea con lo que decía, ¿no? Ver de qué manera desde nosotros mismos, esta comunidad, hacemos un movimiento que llegue ya no a 150 personas, sino después a 350, y después a 1000, y después a 2000, y que sea exponencial, ¿no? Yo creo que esta como primera
primera base de la comunidad, va a ser, y depende de todos nosotros, de que esta base después se vaya ampliando cada vez más como una especie de espiral que se va haciendo cada segundo más grande. Pero excelente, buenísimo. Yo en verdad me he quedado, bueno, yo tradicionalmente tengo problemas con cortar el cordón umbilical. Siempre no me gusta cerrar capítulos y si bien este PIT no es un capítulo cerrado para nada, pero sí esta parte como de los cursos que yo dentro de todo también estaba aprendiendo muchísimo con todos los speakers, ¿no? Y he estado anotando en verdad en todas las charlas bastantes cosas que sin duda me van a servir. Así que, sin más, esta primera fase del PIT se da por concluida con esta última sesión de Nachito, pero igual vamos a estar bastante conectados como siempre y dándoles como noticias sobre, primero, esta siguiente sesión de clausura que vamos a tener, ya de conexión. Ahí hemos estado hablando también con el equipo de Seminarium sobre algunas sorpresitas que podríamos tener. Entonces, claro, el primer paso inmediato, definir esta sesión de clausura para la primera semana de enero. Ahí vamos a mandarles unas encuestitas para que nos digan qué fecha les viene mejor a todos, qué fechas y horarios también. Y después ya mantenernos informados también en cuanto a estos siguientes, bueno, el movimiento de limpiar las playas que queda pendiente y de todas maneras lo vamos a sacar adelante, y ver cómo empezamos a construir para esta masificación del PIT, que creo que va a estar bien paja. Había un comentario al inicio de la sesión, que era el tema de los certificados. Vi que justo nos pedían para que podamos tener el workbook completado para la primera semana de enero, y a pedido del público, como siempre, yo creo que lo hacemos realidad. Tenemos hasta la primera semana de enero para llenar todo nuestro workbook. Hoy día o mañana temprano deberíamos tener todas las presentaciones subidas en nuestra plataforma, así que con eso ya tendríamos acceso a finalmente los certificados, ¿no? Y bueno, con esas palabritas me da un poco de pena y me emociona mucho las despedidas, pero no es una despedida, sino es un hasta el 2021. Y nada, ¿verdad? Qué gusto haberlos tenido todos acá y felices de que me escriban, de que nos sigamos en conjunto en cualquiera de los redes. Siempre la idea es estar súper conectados. Gusto en verlos como siempre. Y nada, ahí los Gracias. Gracias. Felices Chao. fiestas a todos. Gracias, gente. Chao. Nos vemos. Cuídense. Felices Gracias. fiestas. Próximo año. Felices fiestas. Feliz Navidad, feliz año a todos. Gracias. Les mando un abrazo grande. Chao.